A ver, esperemos que empiece con la grabación. Listo, chicos. Entonces, no perdamos más tiempo y ahora sí, empezamos con el tema de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar factorización, es decir, te voy a tener que enseñar todos los criterios de factorización que has visto, imagino yo, ¿de acuerdo? Y además ver lo que es el MCM y MCD, que es de polinomios, obviamente, y además es un tema muy corto, ¿de acuerdo? Es bastante corto a comparación de factorización, ¿de acuerdo? En realidad, factorización deberíamos verlo en 2 sesiones, creo yo. Lo debería de considerar así, pero lo tenemos todo en una sesión y de 2 horas. Así que habrá que hacer algún milagro, ¿de acuerdo? Ahora, empezamos. Para darte el concepto de factorización, primero habría que darte algunos alcances previos, ¿de acuerdo? Algunas nociones, perdón, previas, ¿de acuerdo? Porque en muchos casos vamos a escuchar, por ejemplo, factorizar tal polinomio sobre un conjunto numérico, o sea, sobre Z, sobre Q, sobre R, sobre C incluso, o sea, los complejos. Y esto justamente lo vamos a ver en la parte inicial. ¿Por qué? Todo problema redactado de forma correcta, y esto hago mención justamente a los problemas en general que la pre elabora, siempre te dicen factorizar sobre un conjunto numérico. No sé si habrás visto, por ejemplo, en su material que tú imagino que ya estás practicando, eh, dice, por ejemplo, un tal polinomio se factoriza sobre C, o sobre Z, o sobre R, ¿de acuerdo? Ese sobre justamente tiene su significado, o digamos, tiene en realidad su sentido cuando nosotros hablamos de un polinomio definido sobre un conjunto numérico, o simplemente un polinomio sobre un conjunto numérico, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Primero, vamos a tener en cuenta, a ver, disculpen, ¿de acuerdo? Vamos a tener en cuenta que, primero, los polinomios con coeficientes en K. K va a ser un conjunto numérico, ¿de acuerdo? Ahora, K solo puede ser en este caso, ¿qué conjuntos? Pueden ser los enteros, los racionales, los reales y los complejos, ¿de acuerdo? Generalmente cuando nos van a, no generalmente, siempre, cuando nos van a pedir factorizar, va a ser con cualquiera de esos 4 conjuntos, ¿de acuerdo? En la mayoría de casos, vamos a trabajar en Z, ¿de acuerdo? En los enteros. Y por último, si te dicen factorizar, por ejemplo, y no te dicen sobre qué conjunto numérico, pues vamos a tener que asumir que es en los enteros, ¿de acuerdo? Te sigo explicando. La idea es que los polinomios con coeficientes, acá la idea básica es trabajar con los coeficientes. Los polinomios con coeficientes en K, o sea, estos coeficientes deben pertenecer a este conjunto K, de acuerdo, que puede ser cualquiera de estos 4, van a conformar un conjunto al cual vamos a llamar ese conjunto numérico K, obviamente al cual vamos a analizar los coeficientes de ¿quién? De nuestra variable X. Bueno, si hay 2 variables, obviamente X, Y, de esa manera, ¿de acuerdo? Ya, profesor, hasta ahí todo bien, se puede entender, pero en realidad, ¿qué me está diciendo? Lo que pasa es que cuando te menciono que ese conjunto K está definido justamente con los coeficientes de X, quiere decir que tú puedes expresar cualquier polinomio de manera que los coeficientes de dicho polinomio deben ser parte de ese conjunto K, ¿de acuerdo? Acá solo te vas a fijar en los coeficientes, ¿de acuerdo? Por lo que yo tendría un polinomio P de X igual a X al cubo menos 3X más 1. Este es un polinomio que está definido sobre ¿quién? Sobre Z. ¿Por qué? Porque como te das cuenta, como te estás percatando, los coeficientes son números enteros, ¿de acuerdo? Esto no sucede ¿dónde? Por ejemplo, en el polinomio Q de X, igual, por ejemplo, a X al cuadrado más raíz de 3. Este polinomio que está por acá ya no estaría definido en los enteros, porque su coeficiente, si bien es cierto, acá es 1, pero el que está por acá, el independiente, es raíz de 3. No es entero, tampoco es racional, pero sí es real. Entonces, este polinomio estaría definido ¿en qué? En R. Y así puedo trabajar, por ejemplo, con factores o con polinomios de esta manera, ¿no? R de X igual a 3 más 4i. Profesor, ¿quién es y? La unidad imaginaria. En este caso se nota rápidamente que este polinomio ya no está definido ni en los enteros, ni en los racionales, ni en los reales, sino está definido en C. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a ponerle acá 3x mejor. Listo. ¿De acuerdo? Ahí está.
nosotros tenemos varios ejemplos. Entonces, cuando nos dicen un polinomio definido sobre los enteros, sobre z, por ejemplo, sobre q, sobre r, sobre c, lo único que me están diciendo es que los coeficientes a qué conjunto numérico pertenecen. ¿De acuerdo? Ahora, esto vamos a tener mucho cuidado porque cuando un problema está bien propuesto, ¿de acuerdo? Siempre te dice factorizar sobre qué conjunto numérico, ¿de acuerdo? Porque en muchos casos, por ejemplo, esto lo digo ya adelantándonos, x cuadrado menos 2 para nosotros sería un factor primo. Ya no se puede reducir, eso ya no se puede factorizar. Si bien es cierto, se tiene razón hasta esa parte, pero sería un factor primo siempre y cuando yo lo cuente en z. Porque, en teoría, esto yo lo podría seguir factorizando. ¿Cómo? Como x más raíz de 2 por x menos raíz de 2. Ah, ya, pero profesor, acá cambiaría, exacto. Sí, porque ya no estaría definido en z, sino estaría más bien definido en r, ya que mira los coeficientes, mira sobre todo a esta parte, al raíz de 2. Este coeficiente, que es el término independiente, es real. O sea, técnicamente este factor primo, perdón, este factor x cuadrado menos 2 ya no se puede reducir en z, ¿de acuerdo? Si me piden factorizarlo en z, ahí queda. Pero si me preguntase la factorización en R, pues podría todavía simplificar esto de acá de esa manera. ¿De acuerdo? Porque los coeficientes son números reales. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hasta acá nos vamos a detener. ¿De acuerdo? Esta es la idea básica. Continuemos. Vamos con otro concepto previo. ¿De acuerdo? ¿Cuál será? Un factor algebraico. ¿De acuerdo? En realidad, ¿cómo definimos a un factor algebraico? Mucho cuidado porque acá nos dicen que sea f de x, ¿de acuerdo? Vamos a decir que f de x va a ser un factor algebraico, ¿de acuerdo? O un divisor, ¿de acuerdo? ¿De quién? Del polinomio p de x. Ojo, ese factor algebraico divisor, es un polinomio de grado no nulo, ¿de acuerdo? O sea, con esto te explico que el grado debe ser mayor o igual que 1. O sea, puede ser un polinomio de grado 1, de grado 2, de grado 3, lo que tú quieras, pero no puede ser de grado nulo, ¿de acuerdo? O sea, acá, como factores algebraicos o como factores o como divisores, no contamos a polinomios, por ejemplo, f de x nulos, o sea, constantes de este tipo. Es por eso que cuando ustedes cuentan los factores primos, si tienen, por ejemplo, al 5 adelante, ¿no? Con un x al cubo y, a esto no lo contamos como factor primo por más primo que sea. ¿Por qué? Necesitamos que justamente todos los factores primos, o en general todos los factores, tengan ¿qué cosa? A la variable x, al menos x a la 1. En este caso, profesor, este 5 no contiene a ningún elemento como variable. Por lo tanto, esto no se va a contar como factor primo. ¿De acuerdo? Ni mucho menos factor algebraico. Listo. Entonces, tenemos ese polinomio, de acuerdo, que es de grado no nulo. Y vamos a decir que ese f de x va a ser un factor algebraico, factor o divisor, si la división de p de x entre dicho factor f de x es exacta. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, utilizando la identidad, ¿de acuerdo? Podemos escribir que, a ver, la división de p de x entre f de x es exacta. Entonces sería dividendo p de x idéntico o igual a su divisor f de x multiplicado por el cociente. Como no lo conocemos, vamos a ponerle q de x nada más. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está. Es de esta forma. Más o menos con esto ya tenemos una noción a lo que es factorización, porque lo que he hecho es expresar p de x como el producto de dos factores, ¿de acuerdo? De la multiplicación de otros dos polinomios que son de grado no nulo, ¿de acuerdo? Sigamos. Vamos a llamar a un factor primo, ¿de acuerdo? A un factor que también lo podemos encontrar como irreducible, incluso he visto que también le llaman irreductible, ¿de acuerdo? Aquel polinomio primero de grado no nulo. Nuevamente, los factores primos de por sí son factores algebraicos, ¿de acuerdo? O sea, su grado debe ser mayor o igual que 1. Acá no puedes tener constantes, no puedes tener números.
como factores primos, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, un factor primo es un polinomio primero de grado no nulo. Y obviamente que ya no puede ser descompuesto, ya no admite alguna descomposición. O sea, ya no lo puedo escribir como la multiplicación de dos factores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 3x más 5 es recontraprimo. O sea, los polinomios de esta forma, x más b, serán primos siempre y cuando a y b sean pesi, ¿no? En cambio, si tuviese, por ejemplo, 3x más 6, uno se puede percatar que puede todavía factorizar un 3, ¿de acuerdo? Tienen 3 en común. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando sea primo o no. Y también hay que tener mucho cuidado dónde. Porque nosotros sabemos que es primo, pero tenemos que analizar siempre sobre qué conjunto numérico estamos trabajando. Porque como te mencionaba, esto que está por acá, para nosotros es un factor primo. Creo que nadie lo duda. Eso ya no admite alguna descomposición, claro. Pero este es un factor primo de repente en Z, en Q, hasta en R todavía. Porque esto podría seguir factorizándolo, pero en C. Esto, si no me equivoco, sería x, perdón, x más y, la unidad imaginaria por x menos y. ¿De acuerdo? Entonces, importa mucho el conjunto numérico en el que se trabaja. Eso va a determinar hasta dónde puedes reducir. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ya tenemos las herramientas necesarias, por lo tanto, vamos a dar una notación general para lo que es la factorización. La idea básica de la factorización consiste en un proceso algebraico por el cual un polinomio, obviamente de grado mayor o igual que 1, lo vamos a expresar como la multiplicación de dos o más polinomios, ¿de acuerdo? O incluso colocarlo como potencia de estos, ¿de acuerdo? Y obviamente lo vamos a trabajar también sobre un conjunto numérico K. Hay que tener mucho cuidado con qué conjunto numérico se trabaja. Por lo tanto, en un esquema general, por ejemplo, nosotros tenemos o hemos operado en algún momento este producto. Esto de acá lo hacemos rápidamente por una identidad. Todos lo conocemos. Esto directamente es x cuadrado más 2x menos 24. ¿De acuerdo? Esto se hace al toque sabiendo algunas identidades, ¿de acuerdo? Se conoce la identidad de Stevin, eso se aplica directamente. El proceso de la multiplicación de estos dos factores, de estos dos binomios, a este resultado, lo conocemos justamente como una multiplicación del tipo algebraica, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros vamos a trabajar a lo largo de esta sesión el proceso inverso, o sea, de estos términos que tenemos por acá, vamos a llevar a la expresión que dé origen, obviamente, una expresión que sea solo multiplicación de dos o más factores, de dos o más términos. Este proceso inverso lo vamos a llamar factorización. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de expresar cualquier tipo de expresión algebraica como la multiplicación de dos o más factores. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, ya que tenemos la idea básica, otra cosita que también deberíamos de ver, porque he visto que lo preguntan en problemas tipo DECO, es el número de factores y factores primos de un polinomio. ¿De acuerdo? Primero, vamos a suponer que el polinomio, obviamente, ya está descompuesto, ya está factorizado. O sea, esa es la factorización única que tiene. Obviamente sobre un conjunto determinado, ¿de acuerdo? Ya está factorizado, ya no se puede reducir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a obtener una serie de proposiciones, ¿de acuerdo? Antes de ver justamente esas dichas proposiciones, voy a hacer una analogía, por ejemplo, con el 24. Sí, con los números también se cumple lo mismo. Con el 24 esto se puede escribir como 2 al cubo por 3, ¿de acuerdo? Si uno me preguntara cuántos factores primos o divisores primos, que es lo mismo, tiene el 24, pues mi respuesta deberían ser 2. Tiene al 2 y al 3. Estos numeritos que están por acá son mis divisores primos o mis factores primos, ¿de acuerdo? Listo. Y una pregunta, si el 2 y el 3 son mis factores primos, si yo te preguntara quién es el factor primo que más se repite o el factor primo con mayor multiplicidad, ¿ese quién sería? Si yo te preguntara acerca del factor primo, divisor primo,
que más se repite o con mayor multiplicidad, claro, profesor, el 2. Pero ¿cómo saca el 2? Lo que pasa es que me he fijado en el exponente, 3, ¿de acuerdo? En este caso, el 3 me indica el número de veces que está contenido dicho factor primo. El 2 se repite, ¿sí? ¿Cuántas veces? 3 veces. Mientras que el 3, una vez. Si me preguntan cuántas veces se repite, el 2, 3 veces, ¿de acuerdo? Directamente. Se repite más veces que el 3, ¿de acuerdo? Eh, me pueden decir que quién se repite de más veces o incluso me pueden decir, como te comenté, el de mayor multiplicidad. O sea, quien se repite más veces, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Listo, hasta ahí entonces todo bien. Una cosa, ¿te acuerdas también cómo sacar el número total de factores o de divisores? Hay una fórmula en aritmética para no estar sacando los divisores de 24 uno por uno, ¿no? Uno, 2, 3, 4, así. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas cómo sacar o cómo obtener los factores totales o los divisores totales del 24 sin necesidad de hacerlo uno por uno? ¿Cuántos divisores, por ejemplo, tendría el 24? Total, ¿de acuerdo? O sea, en total, ¿cuántos divisores tiene el 24? ¿Sí? ¿Lo sacan? ¿Cuántos los divisores de 24? ¿Cuántos tiene? ¿Tiene 8? Sí, tiene 8, perfecto. Quienes lo han operado 8 directamente es porque han sumado los exponentes, ¿de acuerdo? Profesor, recuerdo que en aritmética hay una regla que decía que a los exponentes se les suma una unidad. Sí, 3 más 1. Se les suma una unidad. 1 más 1. Este producto es 4 por 2, sería 8, ¿de acuerdo? Sin necesidad de encontrar, o sea, uno por uno, sus divisores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Para no escribir a todos ellos de frente. ¿Qué hago? Agarro los exponentes y les voy a sumar uno. ¿De acuerdo? Conserva esta idea, ¿de acuerdo? Porque la vamos a trabajar ahora mismo. ¿De acuerdo? A ver, te había comentado que ese polinomio está prácticamente factorizado para garantizar esa factorización única, ¿de acuerdo? Vamos a decir que P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta llegar al último término que es P sub n, ¿de acuerdo? Son factores primos y primos entre sí. 2 a 2, ¿de acuerdo? Obviamente en un determinado conjunto numérico. Ha sido factorizado sobre cierto conjunto numérico. Esto de que sean primos entre sí 2 a 2 es porque ya no se puede factorizar más. ¿De acuerdo? Ya esto de acá no acepta ningún tipo de factorización. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es contar cuántos factores primos tiene, que es la idea central del curso. En muchos casos podemos saber todos los criterios de factorización, pero donde podemos fallar es al momento de contar factores primos. Nos dicen cuántos factores primos tiene, cuántos factores primos lineales tiene, cuántos factores primos, por ejemplo, con coeficiente principal 1 tienen. Entonces, cuando cambien ya esa pregunta, viene el real problema. Puedes factorizar todo, pero si no sabes distinguir eh, las nociones de los factores primos de otros términos como factor algebraico o factor simplemente, pues va a ser un problema. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, siguiendo nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cuántos factores primos observas en esta descomposición del P? ¿Cuántos factores primos estás viendo en la descomposición del P de nuestro ejemplo? Que he colocado acá, que está arriba, ¿de acuerdo? Que estoy señalando en estos momentos. ¿Cuántos factores primos estás viendo tú? Con la misma idea de lo que hemos trabajado hace un momento con el 24. ¿Te acuerdas el 2 al cubo por 3? ¿Cuántos factores primos tenía? Solo 2, el 2 y el 3. Tienes esta descomposición. ¿Cuántos factores primos estás viendo ahí? A ver, ¿cuántos factores primos rápido, chicos? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos factores primos estás viendo? Sí, se nota que hay... A ver, ¿cuántos factores primos hay? Vamos a borrar esta parte. Sí, se nota que hay n factores primos. No, hay n. Hay n. Fíjate en esta forma, mira. P es 1 elevado a la... Este es tu primer factor. ¿Te acuerdas del 2 al cubo por 3? Y yo te pregunté cuántos factores primos o divisores tenía. La respuesta era las bases. El 2 y el 3, nada más. ¿De acuerdo? Acá es lo mismo. Primer factor primo, P sub 1. El segundo factor primo, P sub 2. Igualito, P sub 3 también sería.
Esos puntos suspensivos me indican que hay una secuencia, ¿de acuerdo? Hasta llegar al último que sería P sub n, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos factores primos veo? Según la secuencia que tengo, hay n factores primos, ¿de acuerdo? Hay un P sub 1, un término, P sub 2, hasta iban dos términos y así, ¿de acuerdo? Hay n factores primos, ¿de acuerdo? Siguiente. Ahora, para calcular qué cosa, el número de factores algebraicos, factores o divisores de P, después de haberlo factorizado, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que hemos hecho hace un momento. Para hallar el número total de factores, ¿de acuerdo? Vamos a colocar algebraicos, ¿de acuerdo? ¿Vas a hacer qué cosa? Vas a agarrar los exponentes de cada factor y le vas a sumar la unidad. Es decir, acá le sumas a la, le sumas 1. ¿De acuerdo? Al exponente del primer factor, P sub 1. Al factor P sub 2, su exponente B, le sumas también 1. B más 1. Igual, al tercer factor tiene exponente C. Al C también le sumas 1. Cada suma la vas a ir multiplicando así. Profesor, el último término tiene exponente m o se repite m veces. Perfecto. Por lo tanto, al m le sumas 1. Ah, ya, profesor. Esta es la suma, o perdón, la cantidad total de factores algebraicos. Sí, pero vamos a esta fórmula quitarle 1. Le vamos a restar un elemento. ¿Cuál? Lo que pasa, y te explico de esta manera. Yo tengo mi polinomio de variables x e y, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mi polinomio es x cuadrado y, supongamos. Si yo aplico mi fórmula, o sea, independientemente de este menos 1, voy a sacar a todos los factores. Para eso, voy a contar primero cuántos hay. La regla es sumarle 1 al exponente. 2 más 1, 3. Y acá es 1 más 1, 2. Esto debería ser 6. Ya, mira, en teoría, yo debería tener 6 divisores, sin excepción alguna. ¿De acuerdo? ¿Quiénes serían mis 6 divisores? Empecemos a encontrarlos, ¿de acuerdo? Si tenemos x por y, es la separación de estos dos, vamos a hacer todas las combinaciones posibles. Primero, factores que van de ley, los primos, el x y el y. ¿De acuerdo? Y ahora seguimos con todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, x por y, xy. Luego, x con x, x al cuadrado. Luego, el x cuadrado con este y, x cuadrado y. Hasta ahí voy, ¿cuántos factores? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, me falta uno para llegar a los 6. ¿Quién es ese factor que me está faltando? Y no me digan y por x, porque ya está acá, es lo mismo, ¿de acuerdo? No es y por x. Claro, el factor que me falta es el factor universal, el que divide todo, a cualquier expresión, a un número, a una expresión algebraica. ¿Quién? El 1. Ese es el factor que me está faltando. Ahí están los 6. Ahora, lo que pasa es que cuando yo te menciono la palabra de factor algebraico, te estoy mencionando a los factores de grados mayores o iguales que 1. No debe haber números, no debe haber polinomios de grado 0 o polinomios constantes. Eso era la definición que te di hace un momento. Por lo tanto, de estos 6 elementos, hay uno que no es un polinomio algebraico, que no es un factor, perdón, algebraico. ¿Y eso quién es? El 1. Es por eso que en mi fórmula siempre voy a hacer, ¿qué cosa? Lo mismo, sumarle 1 al exponente, pero le voy a quitar, le voy a restar 1. ¿Por qué? Porque siempre hay un elemento, que es la unidad, que es factor de todo, que no contiene ninguna de las variables. Este factor no es algebraico. Por lo tanto, siempre en mi fórmula, ¿por qué le descuento ese 1? Porque el 1 siempre es un factor presente en cualquier tipo de expresión. Al no ser algebraico, entonces yo lo descarto. Me quedaría con 6 menos 1, 5. Estos serían mis 5 factores algebraicos. ¿De acuerdo? Listo. A ver, esto de acá lo borramos y creo que ya sí, perfecto. A ver, hasta acá es la parte netamente teórica. Sí, hasta acá era lo que es con respecto a la teoría de factorización, porque lo que viene ahora son los métodos de factorización. Cómo factorizar, cómo agrupar, cómo utilizar el aspa doble, por ejemplo. Así que antes de seguir hasta este punto, ¿hay alguna consulta, duda, algo que no haya quedado claro? ¿Sí? ¿Me lo comentan rápidamente? Sí, a ver.
¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Hay algo que todavía no haya quedado claro? Hacerlo, por favor, mediante el chat, por ejemplo, si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta, ¿todo bien? Perfecto, listo, chicos. Entonces, podemos continuar. Listo. Esto, por favor, ténganlo muy en cuenta. Esto sí he visto en los problemas que le piden una factorización sencilla, pero en el problema le dicen o le menciona acerca del número total de factores algebraicos. Ya sabes qué hacer. Lo factorizas y aplicas esta fórmula y nunca te olvides de restarle la unidad. Ya sabes a qué se debe. Al factor primo, bueno, al factor universal, que sería el 1. Listo. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos con los criterios de factorización. Ahora sí, veamos cómo se factoriza para cada situación que se nos pueda presentar. Primer paso, factor común, ¿de acuerdo? Obviamente por factor común, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar un término que se repita en cada uno de los componentes de nuestro polinomio. ¿De acuerdo? Nuestro polinomio, por ejemplo, vemos que tiene 6 términos y en los 6 se repite el x, por ejemplo. Ah, perfecto. Lo voy a extraer, lo voy a factorizar. Y ojo, de cualquier forma no, lo vamos a factorizar con su menor exponente. ¿De acuerdo? Te explico. Es un ejemplo sencillo, ¿de acuerdo? Pero vamos a sacarle provecho. Este polinomio p de variables x y y es de esta forma. Y lo vamos a factorizar ¿dónde? En z. O sea, los coeficientes son enteros, ¿de acuerdo? A ver, me doy rápidamente cuenta que los coeficientes, perdón, el término x es algo que se está repitiendo en los 3 términos, 1, 2 y 3. El término x se repite, perfecto. Por lo tanto, vamos a extraer al x. Y además también el y, profesor. El y está presente en los 3 términos. Entonces vamos a factorizar x e y. Es más, vamos a factorizarlo con su menor exponente. ¿De acuerdo? A ver, del x su menor exponente, 2, 3 y 2, obviamente el exponente es 2. El y lo mismo, ¿de acuerdo? Y2, 1 y 1, el menor exponente es 1. Perfecto. Luego de haber extraído ese factor que se repite en los 3, abro paréntesis y empiezo a completar. X cuadrado, y cuadrado, pero ya tengo x cuadrado y tengo y, me faltaría un y para y cuadrado. Signo más x cubo, pero ya tengo x cuadrado, me faltaría x. Ya hay un y, así que no pasa nada. Signo más x cuadrado y. Profesor, es lo mismo, o sea, con 0. No, 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 no. Es que en realidad lo deberías de completar con 1. X cuadrado por y por 1, lo mismo. ¿De acuerdo? Ya está, esa sería la factorización, ¿de acuerdo? Acá ya está factorizado el polinomio p. Vamos a sacarle provecho. Primera pregunta, ¿me podrás indicar, por favor, obviamente, cuántos factores primos estás viendo? ¿Sí? ¿Cuántos factores primos ves? ¿Dos? No, yo estoy viendo 3, ¿ah? Hay 3 factores. Vamos a practicar esto un poco más, creo. Porque nada sirve que sepamos todos los criterios. Hay 3 factores primos, ¿de acuerdo? Hay 3 factores primos. El primero sería el x. O el x cuadrado, pregunta. ¿Quién es el factor primo? ¿X o x cuadrado? A ver, ¿qué me dices? Claro, x, ¿de acuerdo? Recuerda que el 2, ¿qué te indica? El número de veces que se repite. Tu segundo factor primo, el y. Y el tercero, toda esa expresión en paréntesis, sí, tal y como está, lo copias. Y, x más 1. Ahí están tus 3 factores primos. Vamos a seguir preguntándote porque es necesario que tú puedas diferenciar cada tipo de pregunta. Un favor, ¿me podrías ahora indicar cuántos factores primos son lineales? ¿Sabes qué es lineal, no? Ya. ¿Cuántos factores primos lineales tienes? Ostras, a ver, 2. Yo veo 3. O sea, mira, ya sé cuál es tu problema. Lo que pasa es que, a ver, te estoy preguntando acerca de los factores primos lineales. ¿De acuerdo? Lineales, nada más. Entonces, primero, te estoy preguntando factores primos. No regreses al problema. Olvídate el problema. Te estoy preguntando de tus 3 factores primos que has colocado ahí arriba. Tienes que fijarte quiénes son lineales, de grado 1. ¿De acuerdo? Pero, profesor, acá hay x cuadrado. Recuerda que este exponente 2
te indica el número de veces. No es que sea cuadrático, porque tu factor primo es x a la 1. El x a la 1, la pregunta ¿es lineal? Obviamente, profesor, x a la 1, exponente 1. Siguiente, el y elevado a la 1, obviamente es el lineal. Y ahora, la pregunta ¿el y más x más 1 es lineal? Claro. Se analiza justamente término por término. 1, 2, 3 términos. El grado de este término, 1. El grado de este otro término, 1. Este término, ¿qué tiene como grado? 0. ¿Qué haces? Escoges al mayor siempre. El de grado 1, por lo tanto, este polinomio, al ser de grado 1, también sería lineal. Y más x más 1. O sea que tendría 3 lineales. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver si se entiende la idea. Ya esto de acá, a mí me importa que sepas entender esta parte, porque en los problemas tú puedes factorizarlo y haces unas padola especial en medio minuto. Bacán. Pero si te equivocas en diferenciar cuántos factores primos lineales tiene, prácticamente el problema no lo vas a poder resolver. O lo resuelves, pero mal. ¿De acuerdo? A ver, dame un segundo. Voy a aprovechar esta parte, ¿de acuerdo? Vamos a practicar solo con un ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a sacarle provecho a esto. A ver, p de x punto y coma y igual a 5x al cuadrado y a la 4 por x cuadrado más 1 al cubo por x más z menos 2 por x y menos 1 por xz menos 2y al cuadrado. Listo, chicos. Primera pregunta. Vamos a exprimir este problema al máximo. Un favor, ¿me podrán indicar cuántos factores primos están viendo en ese ejemplo? ¿Sí? ¿Cuántos factores primos están viendo? A ver, Hans me dice 7. Vamos a ir contando. A ver, 10 factores primos. Uf. A ver, ya. Eh, a ver. No hay 7, tampoco hay 10, ¿de acuerdo? Hay mucho menos en realidad. Hay, a ver, un 3, 4, 5. Yo veo 6 factores primos, ¿de acuerdo? A ver, parece que tenemos que detenernos nuevamente en la parte teórica, ¿de acuerdo? Yo veo 6, ¿de acuerdo? A ver, lo vamos a hacer en conjunto, ¿de acuerdo? Para que se pueda entender. La idea es que esto de acá les quede a todos, ¿de acuerdo? No solo un grupo, ¿de acuerdo? Para empezar, si me han dicho como respuesta 10, no sé de dónde lo han sacado los 10. Me gustaría saber, ¿de acuerdo? No hay forma de que haya 10 factores primos, ¿de acuerdo? Ahora, puedo entender que me digan 7 y es porque han contado al 5. Recuerda que hace un momento que cuando te mencioné los factores primos, siempre hacemos referencia a factores del tipo algebraicos, factores de grado no nulo. Si usted me dice, por ejemplo, que un factor primo es 5, el 5 es primo, todo lo que tú quieras, pero factor primo no, porque esto sería un polinomio ¿de qué grado? De grado cero, de grado nulo. No tienes la variable. Por lo tanto, esto de acá, por más primo que sea, no lo vas a contar como factor primo. Es lo que te había mencionado en la parte teórica. Así que el 5 descartado, ni lo mires. ¿Quién sería en realidad tu primer factor primo? El x. Profesor, ¿x cuadrado? No, el x. ¿De acuerdo? Siguiente factor primo. El factor primo será el y. Profesor, ¿y era 4? No, simplemente el y. Ya sabes qué significa ese exponente 4. Siguiente, ¿quién será el otro factor primo? Pues este factor. Sí, esto que está dentro del paréntesis y que está elevado al cubo. Es x cuadrado más 1. El siguiente factor primo. El siguiente factor primo será el x más z menos 2. Y acá me vuelvo a detener porque, profesor, pero el z no es variable. Sus variables son solo x e y. Claro, lo que pasa es que en este caso basta que tenga a una de ellas, a la x o a la y, para que ya sea un factor, para que lo consideremos como factor primo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿acá contiene el x? Sí. No te hagas problemas. Se cuenta como factor primo. Puede tener luego a la z, a la w, lo que tú quieras, pero con tal que tenga
a una de estas dos variables, lo cuento como factor. Siguiente, el x por y menos 1 también es un factor primo. Y finalmente este de acá, por eso tiene z, que no pasa nada. Tiene al x e incluso tiene esta parte al y. O sea, xz menos 2y sería también un factor primo. ¿Cuántos factores primos estamos viendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores primos, ¿de acuerdo? A ver, me detengo hasta este punto. Quiero que quede la idea bien clara, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿O hay alguna duda, algo que todavía no les cuadra, profesor? Pero ¿cómo es esto posible? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? Por favor, esta parte acá lo deben tener bien en claro. Pueden saber todos los métodos sabidos y por haber de factorización, pero si no saben distinguir los factores primos, entonces el problema quizá no lo pueda resolver. ¿De acuerdo? A ver, vamos a sacarle provecho a este problema y esta vez te voy a preguntar acerca del factor primo que más se repite. ¿Quién es ese? El factor primo que más se repite. ¿Quién es? Claro, profesor, se fija en el exponente. El exponente, el de mayor valor, acá está, profesor. Borre eso, el 4. ¿Qué quiere decir? Que el y, que es mi factor primo, se repite 4 veces. Es el de mayor multiplicidad. Hasta ahí todo bien. Vamos a seguir sacándole provecho al problema y te voy a preguntar esta vez, hazlo con mucho cuidado. Los factores primos lineales de grado 1. ¿Cuántos factores primos lineales estás viendo? No regreses a tu problema. Solo fíjate en estos 6 factores primos que hemos hallado. De esos 6, ¿cuántos son lineales? A ver, Mega me dice que 5, Diego 2, Stephanie 5. A ver, yo estoy viendo 1, 2, 3 y 4. Yo estoy viendo 4. A ver, ya ver, vamos a empezar con los que me dicen 5. Mira, para empezar, creo que nadie tiene duda de que el x es lineal. ¿De acuerdo? Pero es x al cuadrado. Que no, solo te fijas en estos factores primos. El x recontra lineal. El y es lineal. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien. O sea, mínimo me has tenido que decir dos factores que son lineales. ¿De acuerdo? Continuemos. ¿Quién más sería lineal? A ver, x cuadrado más 1, evidentemente no. Esto de acá no es lineal. Se nota que es cuadrático así al ojo. ¿De acuerdo? Entonces, este lo descartamos. Siguiente, x más z menos 2. Rápidamente, ¿será o no lineal? ¿Qué me dicen? ¿Es lineal o no? ¿Será o no? Profesor, para analizar si es lineal, fíjese en el exponente. ¿Cuántos términos tiene? Bueno, en realidad tendría el x, que es tu variable, exponente 1, lineal, y obviamente esto no lo vas a contar porque como la z no es variable, sería como mi término independiente. Esto es un x más algo más, no interesa. Un x más algo es lineal, recontra lineal. O sea, el x más z menos 2 sí es lineal. ¿De acuerdo? Ah, perdón, hay 4 por lo visto, es lo que está contando. A ver, x por y menos 1. ¿Es lineal o no? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Será o no lineal? A ver, ¿es lineal o no? ¿Qué me dicen? Si es lineal. A ver, esto lo analizamos con un polinomio, vamos a ponerle q de variables, obviamente sus variables son x y, y esto de acá no es lineal, es cuadrático. Uf, pero profesor, ¿cómo? Si el cuadrático es porque cuando tiene el exponente 2, no necesariamente, porque en este caso se analiza término por término. Esta expresión es un término y esta otra un solo término. Pregunta, si yo te pido el grado de este término, no me vas a decir que este término tiene grado 1, porque como término tiene grado 1 más 1, la suma de sus exponentes. Esto tiene grado 2, ¿de acuerdo? Y este que no tiene ni al x ni al y, tiene grado 0. ¿Qué haces? Obviamente, escoger al mayor. Profesor, entre 2 y 0 el mayor es 2. Por lo tanto, ese polinomio, que no tiene ni siquiera exponente 2, lo sé, pero es cuadrático. Recuerda que cuando tú analizas el grado de un término, ¿qué haces? Sumar los exponentes de las variables.
como X e Y son variables, en este caso, esta expresión es de grado 2. ¿De acuerdo? Entonces, no quiere decir que porque no tenga un X cuadrado o un Y cuadrado sea de grado 2. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, X por Y menos 1, esto no es lineal, es cuadrático, lo hemos visto. Este es de grado 2. Lo descarto entonces. X por Y menos 1, esto no es. Profesor, el otro, XZ menos 2Y. Pregunta, ¿será lineal o no? Ah, profesor, no voy a caer en su trampa nuevamente. Profesor, suma los exponentes 1 con 1, 2. No, 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 no. Acá sí te vas a detener un momento. ¿Por qué? Porque la Z no es variable. La única variable que tienes acá es el X. Este Z es como si fuese parte de su coeficiente. Es como si fuese, no parte, sino si fuese su coeficiente. Sería Z por X a la 1. 2 por Y a la 1. ¿Qué haces? Escoges al de mayor valor. Bueno, hay empate, entonces de grado 1. Esto es recontralineal. O sea, ¿cuántos factores primos de los que tenías arriba son lineales? 4. ¿Y cuántos factores primos de esos 4 son cuadráticos? Pues hemos visto que el x cuadrado más 1 de cajón porque aparece x cuadrado, y el otro que, aunque no aparezca el exponente 2, vemos que x por y, al ser las dos variables, este término que está por acá es de grado 2. Obviamente que este es de grado 0, siempre se escoge al de mayor valor. Tendrías dos factores primos cuadráticos, ¿de acuerdo? A ver, hasta ahí. He tratado de explicarlo paso a paso y detenidamente cómo se analiza cada expresión, y eso todavía que no hemos empezado con los criterios. Hasta ahí. Duda, pregunta, consulta, algo que no se haya entendido, todo claro, por favor, hacerlo, si no después me van a estar dando la respuesta incorrecta. ¿Todo bien? ¿De acuerdo? ¿Hay algo que todavía no se llega a entender? No hay ningún problema, ustedes pueden preguntarlo, ¿de acuerdo? Hasta ahí, entonces, ¿cómo vamos? ¿Se entiende la idea? ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer luego, hacer un conteo. Uno va a factorizar todo, pero luego la pregunta nos pide, indique la suma de factores primos lineales. O de repente la cantidad de factores primos cuadráticos representa, por ejemplo, la cantidad de decenas de naranjas que se compró a 10 soles, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente es parte de un problema. O sea, con factorizar no nos basta, sino también con identificar cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Todo bien? ¿Ninguna duda hasta ahí? ¿De acuerdo? Sino para continuar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Ya son 8:47, no nos queda poco tiempo ahora. ¿Sí? Perfecto. ¿Todo bien? Listo. Entonces, ya sabes, cualquier pregunta, cualquier consulta, no tengas miedo en hacerlo, ¿de acuerdo? Si te da ya Roche, puedes hacerlo por el claro. Bueno, pues o sea, ver mi comentario. Trata de hacerlo por un mensaje o por último por correo. ¿De acuerdo? Ya es la última opción, digamos. ¿De acuerdo? Así que pueden hacer la consulta de cualquier forma, ¿de acuerdo? Pero no quedarse con la duda, ¿de acuerdo? No quedarse con la duda. Ahora, esto lo borramos, ¿de acuerdo? Ahora sí, continuemos con nuestros criterios de factorización, ¿de acuerdo? Lo vamos a borrar. Esto simplemente era un ejemplo, ¿de acuerdo? A ver, permítanme un segundo. Y ahora sí, continuemos, porque el siguiente criterio de factorización es el de agrupación, ¿de acuerdo? En muchos casos vamos a ver que hay un término repetido, pero no en todos los términos de nuestro polinomio. O sea, esa expresión que se repite no está presente en los 6 términos de una expresión, sino de repente solo se presenta en 3 o en 2 de ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese caso cuando identifiquemos que hay un elemento que no se repite en todos los términos, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que agrupar convenientemente. Los agrupamos para que luego aparezca un factor común, la propiedad anterior, y luego extraerlo de los elementos agrupados. Te explico. Por ejemplo, te voy a pedir factorizar esa expresión tal y como está. Esta vez le vamos a hacer una pequeña variante y lo voy a factorizar en R, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso de ahí? Para factorizar, uno lo que va a hacer es primero, cuando tiene un polinomio de grado 4, en lo sucesivo, te voy a pedir que si no se puede agrupar, lo resuelvas o lo factorices utilizando el aspa doble especial. Que te voy a enseñar, no te preocupes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un aspa, perdón, un polinomio de grado 4 y que tenga todos sus términos, mi recomendación, no divisores binómicos, sino aspa doble especial. ¿De acuerdo? Luego te voy a comentar el por qué.
Profesor, entonces acá has pagado el especial, bueno, lo que pasa es que si uno tiene buen ojo, se fija en los coeficientes 1 y 3. Y si uno se ve más adelante el 8 y el 24, cuando uno le factoriza el 8, también le queda 1 y 3. Entonces, ¿cómo los voy a agrupar? De esa manera. Porque estos dos primeros tienen presente al X y estos dos tienen presente al 8. ¿De acuerdo? Entonces hay un factor común que se puede extraer si es que yo los agrupo de dos en dos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, de los dos primeros, podría extraer al X que se repite con el menor exponente, que en este caso es 3. ¿De acuerdo? Abro paréntesis, para llegar a X a la 4 debería ser X menos 3. ¿De acuerdo? Esto lo está corroborando ustedes mismos. Del otro, se le puede sacar octava a cada uno de los coeficientes. Por lo tanto, le factorizo el 8 y es más. Le voy a factorizar también menos. Abro paréntesis, debe ser X para que sea menos 8X y para que sea más 24, menos por menos me daría más. Ya está. Con esto, ¿qué hemos conseguido? Que el X menos 3 se vuelva un factor común, se repita. Por lo tanto, voy a extraer ese X menos 3 que se está repitiendo y entre paréntesis a colocar todo lo que me está sobrando. Del primero le extraigo el X menos 3, me sobra X al cubo. Del siguiente le extraigo X menos 3, me sobra menos 8. ¿De acuerdo? Listo, esto de acá se puede seguir factorizando. Claro, X al cubo menos 8. Profesor, ese menos 8 es menos 2 al cubo. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es? Diferencia de cubos. Y hasta este momento ustedes deben saber cómo se factoriza eso que está por ahí. Profesor, esto sería X menos 3 multiplicado por este X cubo menos 2 cubos sería X menos 2. El binomio sigue el signo de la diferencia multiplicado por el cuadrado del primero más la multiplicación del X por 2, 2X más el cuadrado del segundo término, 4. Listo, ya está factorizado. Ojo, estaría factorizado en Z. Todos los coeficientes son enteros. ¿Cómo saber? Y esto también es parte teórica, espero que les hayan comentado. ¿Te acuerdas cómo se puede reconocer si un cuadrático se puede factorizar en R o no? Porque supongamos, este factor, este cuadrático, por ejemplo, se puede factorizar como X más 2 menos raíz de 3, por ejemplo, por X más 2 más raíz de 3, supongamos. Y esto también podría ser factor, ¿por qué? Porque me están pidiendo en R. Los coeficientes son números reales. ¿De acuerdo? Esto sí sería válido. O sea, habría 1, 2, 3 y 4 factores primos. Pero para saber exactamente si un cuadrático se puede factorizar en R o no, ¿te acuerdas cómo se analiza? ¿Sí? ¿Sabes cómo saber si este factor cuadrático se puede factorizar en R? Si acepta esa factorización con radicales. A ver, mm, ¿cómo te lo explico? Mira. Mm, ¿Te ubicas con la discriminante? ¿Sí? ¿Sabes cómo se calcula? Sí, eso al menos sí quiero que lo tengas en cuenta. ¿Sabes qué es el discriminante para una expresión cuadrática, no? Ax cuadrado más bx más c. El discriminante se calcula como b cuadrado menos 4c. Es un poco de cuadrática, ¿sí? De acuerdo, me estoy adelantando, pero es un poco de cuadrática. Entonces, por ejemplo, un factor o un polinomio p de x, ¿de acuerdo? De la forma ax al cuadrado más bx más c, vas a calcular su discriminante, ¿de acuerdo? Ese triangulito, el b cuadrado menos 4c, ¿de acuerdo? Agarras al lineal, al coeficiente, al cuadrado, menos 4 veces el producto de los extremos. Son los números, coeficientes. Vas a calcular su discriminante y dependiendo de eso, vas a tener dos opciones. Dejemos el lado del cero, ¿de acuerdo? Si el discriminante es positivo, ¿de acuerdo? O bueno, mayor o igual que cero, vamos a incluir este caso. Esto de acá sí se va a poder factorizar en R. O sea, va a aceptar factores primos en R. O sea, vamos a colocar mejor, se factoriza en R. O sea, de acá, si el discriminante es positivo, me salen dos factores primos. ¿Quiénes son? Pues ni idea. Pero sé que hay dos factores primos más. Es X más algo más por X más algo más. ¿De acuerdo?
Pero si el discriminante te sale más bien menor que cero, pues la verdad es que P de X va a ser primo. Es un factor primo. O sea, ya no lo puedes reducir. Obviamente, ¿en qué conjunto numérico? En R. Este se podrá factorizar en R, ya no, si su discriminante es negativa. Pero se podría, factorizar en C, en los complejos. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo más adelante, ¿de acuerdo? No te preocupes. Entonces, para ver si un cuadrático se puede factorizar utilizando el discriminante, vamos a tener esos dos casos, ¿de acuerdo? Entonces, rápidamente, un favor, calcula. Acá me sirve con que su discriminante es posi o nega. ¿Cómo que el discriminante de esa cuadrática? Mejor coloco por acá el discriminante, el b cuadrado menos 4c. Ese es el discriminante, ¿de acuerdo? A ver, el discriminante es posi o nega. Con eso me sirve nada más. Quiero saber si es positivo o negativo. Queda negativo, b cuadrado, me queda menos 12, ¿no? Me queda negativo, ¿de acuerdo? Me va a quedar negativo. Listo, por lo tanto, profesor, estoy en este caso. Si es negativo, ¿qué es lo que sucede? P de X entonces es un factor primo. O sea, ya no se puede reducir. ¿En qué conjunto? En R. ¿De acuerdo? Esto de acá, si nosotros hacemos aspa simple, no tiene. ¿De acuerdo? Esto de acá no se puede descomponer en R porque no es posible colocar X más algo por X más algo más. Con raíces, por ejemplo. Si me dicen que el discriminante es negativo, esto se podría factorizar, sí, pero en los complejos, en C. ¿De acuerdo? Como el problema me dice que lo factorice en R y R es un conjunto numérico que está dentro de los complejos, obviamente ya no lo podría factorizar. ¿De acuerdo? Ahí quedaría. ¿De acuerdo? Ese sería simplemente mi factorización única. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuántos factores primos tendría? 1, 2 y 3. Dos lineales y un cuadrático. ¿De acuerdo? Listo. Borramos esta parte que está por acá. Continuamos. Ahora sí. Otro criterio con el cual vamos a factorizar es el uso de las identidades, es decir, los productos notables. Sí, todos esos productos notables que te había explicado en algún momento, los vas a tener que utilizar por acá, ¿de acuerdo? Los productos notables más utilizados en esta parte de factorización son los que ves por acá. Vamos a tratar en algunos casos de formar binomios al cuadrado, ¿de acuerdo? Binomio suma o binomio diferencia. Muchas veces también vamos a encontrar diferencia de cuadrados, ¿de acuerdo? Ya sabes cómo se separa una diferencia de cuadrados, suma por diferencia. Estos dos los debe de saber de ley, la suma y la diferencia de cubos, ¿de acuerdo? Cuando es suma de cubos, la suma manda y el binomio suma. En la diferencia de cubos, esta diferencia manda y el binomio también es diferencia, ¿de acuerdo? Listo, también podemos obtener un trinomio, perdón, un binomio al cubo, y esto es importante porque en muchos casos vamos a encontrar sobre todo a estos dos pares. Sabes que estos dos vienen de la suma de cubos y la diferencia de cubos, sobre todo del x cubo más 1 y el x cubo menos 1. Si uno lo factoriza, encuentra estos dos factores. Y estos dos factores en combinación nos dan la identidad de Argand, un caso particular de Argand, ¿de acuerdo? Que te había pedido justamente que lo aprendas. No te preocupes, vamos a regresar a un problema con esto, ¿de acuerdo? Avanzo, ¿de acuerdo? Porque ahora sí vamos con el plato fuerte. No con el aspa, ¿de acuerdo? Porque el aspa simple creo que todos lo conocemos, ¿de acuerdo? No es por tampoco votar ni nada del estilo, ¿de acuerdo? Es simplemente porque nosotros sí sabemos cómo desarrollar un aspa simple, ¿de acuerdo? Simplemente te doy el esquema general donde vamos a profundizar es en el aspa doble y en el aspa doble especial, ¿de acuerdo? Para el aspa simple primero vamos a utilizarlo cuando veamos trinomios, ¿de acuerdo? ¿Trinomios de cualquier forma? No, trinomios de grado par. ¿Cuál va a ser la forma general de ese trinomio? Pues tenemos dos opciones. Cuando tiene una variable, vamos a tratar que dicho exponente par esté como primer término. Luego, el término con exponente, la mitad de dicho exponente par, y luego el término que vamos a colocarlo como un independiente. ¿De acuerdo? En cambio, al tener dos variables, vamos a colocar a los términos con exponente par a los extremos y al término que contiene a las dos variables al centro. ¿De acuerdo? Entre estos dos términos.
Esta va a ser la estructura general. Lo que debemos hacer ahora es conseguir expresar nuestros extremos como la multiplicación de dos factores de manera tal que el producto, como dice su nombre en aspa, del término central. Igualito, esto lo separo como el producto de dos términos, trato de descomponerlo de manera tal que la suma del producto de extremo a extremo me dé el término central, ¿de acuerdo? Esto lo sabemos manejar. Donde vamos a tener mucho cuidado y donde vamos a hacer bastante énfasis es en el aspa doble, ¿de acuerdo? Primero, para el aspa doble, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el aspa doble, ¿de acuerdo? Para polinomios que presenten esa estructura de 6 términos y que presenten esta expresión. En caso de que alguno de ellos faltase, o sea, ya no serían 6 términos, en caso que tenga esta estructura y uno de estos elementos faltase, lo vas a completar con 0, ¿de acuerdo? Ahora, además de completar algún elemento con 0, vas a ordenarlo de la siguiente forma. Como te percatas, acá tienes al término x a la 2m y y a la 2n, ¿de acuerdo? Lo que vas a hacer es colocar entre ese x con exponente par y y también con exponente par, entre estos dos vas a colocar al término que contenga el x y el y, ¿de acuerdo? Este es lo primero que vas a hacer, ordenarlo de esta manera los tres. Luego, los que vienen a continuación van en orden alfabético, x, y terminas con su término independiente. ¿De acuerdo? El caso particular, bueno, sí, particular, y que vamos a encontrar casi en el 90% de los problemas, va a ser cuando el m y el n, los dos, valgan 1. Es el caso más recurrente que vamos a encontrar en los problemas. Esto quiere decir que vas a factorizar polinomios de esta forma. b por x por y, cy cuadrado más d por x más e por y más f. Ya sabes que debes de ordenarlo de esa manera, debes de completar el término que falta, de repente te falta tu lineal, pues lo completas con 0x, ¿de acuerdo? Entonces en este caso es d por x. Listo, una vez que hayas garantizado de que los términos que están ahí estén presentes, ¿de acuerdo? Lo has completado, lo has ordenado según la forma, vamos con el esquema. Profesor, aspa doble, dos aspas, exacto. Vas a realizar dos aspas simples. La primera aspa la vas a realizar con los tres términos que están por acá. Sí, esto que estoy señalando con uno va a ser tu primera aspa. Lo separas bacán, a su 1x, a su 2x, supongamos, c su 1 por y, c su 2 por y. Esto de acá lo separas, haces el aspa simple y te cuadra con este término central. Perfecto, listo. Esto de acá ya ni lo vas a tocar. Tu primera aspa fue realizada, ya está hecha, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, lo que te toca hacer es justamente descomponer ahora al término independiente, f. Lo separo, por ejemplo, f de 1 por f de 2, pero lo vas a separar de forma tal que vas a formar un aspa simple con el c, que está separado de esta forma, y como estás trabajando con y, debe darte este término que está por acá, l por y. Recuerda que tu primer aspa, después de haberla hecho, ya no la has tocado. Esto de acá no se ha visto modificada. ¿De acuerdo? A esto lo vas a dejar intacto. Quien vas a descomponer a esa f de 1, de forma tal que con la separación de este término y cuadrado, utilizas aspa y te tiene que dar este término que está por acá. Listo, profesor. Entonces ya te terminó el esquema. Casi. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay algunos casos en los que puedes encontrar más de una posibilidad. Sí, profesor, pero acá puedo hacer con 2 4 y con 4 y 2 y me sale la misma respuesta. Me cuadra en los dos casos. Claro, es que vas a utilizar un aspa de comprobación. Sí, ¿qué aspa de comprobación? La de extremo a extremo. Este a su 1 por x multiplicas a este f de 2, sería a su 1 f de 2 por x. Luego, este a su 2 multiplica al f de 1, que sería a su 2 por f de 1 por x. Haces esta suma y dicha suma debe de coincidir con tu término que tiene x en tu aspa. Si esta suma coincide con este término, perfecto, tu aspa es correcta. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿cómo se escriben los factores primos lineales? Bueno, tus factores primos lineales están de forma horizontal. Los colocas cada uno de ellos con su signo. ¿De acuerdo?
Vamos a ver un ejemplo, no te preocupes. Esto de acá lo voy a borrar porque ya lo tengo mejor esquematizado, ¿de acuerdo? A ver, este de acá lo voy a borrar. Simplemente era para darte una pauta de cómo se hace uno por uno, ¿de acuerdo? Esto de acá, a ver, tenemos el esquema general. Acá no le he cambiado el caso particular cuando el M sea 1 y el N también. Sabes que se lleva de esta forma. La primera aspa la encuentras acá con estos tres primeros términos. Haces o realizas esta aspa. Después de haberlos descompuesto, vas a descomponer al F de 1, al F, como F es 1 por F es 2, de manera tal que con el C, con esta separación, realizas el aspa y te debe dar este término. La última aspa, la de comprobación, es la que estás viendo de rojo. La aspa de extremo a extremo debe de coincidir con este término D por X a la M. Tus factores primos, como te conté, están justamente de forma horizontal. Sí, todos estos elementos colocados con su respectivo signo van a formar ¿qué cosa? Los factores primos, ¿de acuerdo? Listo. No te preocupes, vamos a ver un problema acerca de esto dentro de unos minutos, ¿de acuerdo? Para eso, antes de ir con ese problemita, voy a explicarte por acá y de forma detenida cómo se utiliza el aspa doble especial, ¿de acuerdo? Y acá mucho cuidado. Para empezar, el aspa doble especial, mi recomendación es que lo vas a utilizar para polinomios de esta forma, ¿de acuerdo? Este polinomio de 5 términos. En caso que faltase uno, lo completas con cero, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate en la secuencia de los exponentes, ¿no? 4n, 3n, 2n y n. Nosotros vamos a trabajar el caso particular, por ejemplo, cuando el n valga 1, ¿de acuerdo? O sea, el caso, el ax a la 4, más bx al cubo, más x cuadrado, más dx, más c. Ya hay otros casos cuando sean, por ejemplo, 2, ¿no? 8, 6, 2, perdón, 4 y 2. Ya la secuencia te dice que es aspa doble, ¿de acuerdo? Especial incluso. Ahora, lo primero que vamos a hacer es tener el polinomio ordenado según esa forma, ¿de acuerdo? De forma decreciente. Si algún término faltase, ya sabes que lo completas con cero. Y empezamos con el esquema, ¿de acuerdo? Este es el caso general que vamos a trabajar. Y antes de seguir con el esquema, lo que te voy a pedir, y ya te comenté hace un inicio, que por favor que cuando veas un polinomio de cuarto grado completo, hazlo con aspa doble, especial. Sí, no, divisores binómicos, más fácil, profesor. Es que lo que pasa, te arriesgas a que no tenga ningún factor lineal, sino que ambos sean cuadráticos. De repente, los que ya saben ese método se están guiando o entienden lo que yo les quiero decir en estos momentos. Este de acá me va a dar dos cuadráticos como factores. No sé si esos cuadráticos tengan aspa simple. O sea, si puedan separarse como factores primolineales. Por lo tanto, podrías utilizar divisores binómicos, que lo vamos a ver dentro de unos minutos, pero te arriesgas a no encontrar ninguna raíz racional, ningún elemento que lo haga cero. Entonces, de preferencia cuando tengamos un polinomio de grado 4, con fe, así, aspa doble especial, en una. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se hace el aspa doble especial? Bueno, ese es el asunto. No es nada sencillo. ¿De acuerdo? Hay que tener mucha paciencia, créeme. ¿De acuerdo? Para empezar, lo vamos a descomponer de extremo a extremo. Sí, como un aspa grande. Lo separas como a su 1 por x cuadrado por a su 2, perdón, por x cuadrado. A este lo descompongo como S1 por S2. Pero eso lo descompone de forma tal que le dé este central. No, no necesariamente. ¿De acuerdo? Lo vas a descomponer. Bueno, si te sale este término central, pues enhorabuena. ¿De acuerdo? Se puede. ¿De acuerdo? De repente lo podrías trabajar. ¿De acuerdo? Sí es posible hacerlo. Si te sale, en buena hora. ¿De acuerdo? Pero si no, hay una regla general. Ojo, no es que se llegue a aplicar siempre, ¿de acuerdo? Pero una regla general es formarlo o separarlo de manera tal que nos acerquemos al menos al cx al cuadrado. Si tenemos que acercarnos, de repente por una, dos, tres unidades, por 5 unidades, pero estar cerca, ¿de acuerdo? Obviamente si este término es positivo, no vas a separarlo con este producto y que te dé negativo, ¿no? No, no estás nada cerca, ¿de acuerdo? Entonces vamos a separarlo de forma tal que se acerque al cx cuadrado, ¿de acuerdo? Listo. Después de haber hecho eso, vamos a ver lo que tenemos en nuestra aspa. ¿A qué me refiero? Vas a multiplicar de extremo a extremo, ¿no? Formamos nuestra aspa.
a su 2 por S1 por X al cuadrado, este producto, más a su 1 por S 2 por X al cuadrado. Esto de acá tú lo sumas y es lo que tienes en tu aspa grande. Y lo que vas a hallar es aquello que te falta. Algunos les han enseñado con resta, que es lo mismo. Profesor, ¿cómo que es lo que me falta? Lo que pasa es que, a ver, a esto le vamos a llamar Sx al cuadrado, supongamos. ¿De acuerdo? Esta suma, por ejemplo, en mi aspa grande yo tengo Sx al cuadrado. Ahora, tengo que preguntarme lo que me está faltando para llegar a quién, a mi término central que es x al cuadrado. ¿De acuerdo? Para esto, supongamos, profesor, me falta fx al cuadrado. Perfecto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a olvidar de este cx al cuadrado y vas a colocar esto que te falta, fx al cuadrado, y lo vas a colocar acá, de forma tal que al descomponerlo, debes de corroborar dos aspas simples. Esta que está por acá y esta otra. ¿De acuerdo? Después de haber corroborado que se cumple eso de ahí, los factores primos, ¿quiénes serían? Justamente están escritos de forma horizontal, como en el anterior. ¿De acuerdo? Listo, esto de acá, no te preocupes, lo voy a volver a explicar detenidamente con un ejemplo, ¿de acuerdo? Esto lo borro, acá ya lo tengo mucho mejor organizado, ¿de acuerdo? El esquema justamente ya lo estás viendo en tu pantalla, ¿de acuerdo? Tenemos ese polinomio que no le he puesto con el caso particular, simplemente está con exponente n, se ordena de esa manera requerida, ¿de acuerdo? Descompones de extremo a extremo, en el aspa justamente sumas los elementos que tienes, ¿de acuerdo? Sumas esas multiplicaciones de extremo a extremo y lo que vas a hacer es hallar lo que te falta. ¿Cómo? De lo que tienes en el aspa, ¿cuánto te falta para llegar al central que sería c por x a la 2n? Supongamos, te falta f de x a la 2n, pues perfecto. Lo que vas a hacer es un momento olvidarte del c, ¿de acuerdo? Esto de acá ya ni lo cuentas y descompones a este f por x a la 2n como estos dos. Lo vas a descomponer de forma tal que te dé esta aspa simple y esta otra. Si no te da, corrobora de repente con cambiarle el orden, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este sería mi primer factor primo lineal, todo eso de acá, ¿de acuerdo? Toda esa cuadrática y este sería mi segundo factor, esta otra cuadrática, cada uno con su signo, ¿de acuerdo? Esto es lo que estás viendo por ahí, ¿de acuerdo? Listo, no te preocupes, vamos a ver algunos ejemplos, ¿de acuerdo? A ver, vamos con el aspa doble, por ejemplo, te voy a pedir factorizar, ¿de acuerdo? Vamos a factorizar, a ver, p de x punto y coma y igual, a ver, se me ocurre 21x al cuadrado menos 4y cuadrado más 5x menos 11y menos 6 menos 5xy. Ya, y esto lo vamos a factorizar en z, ¿de acuerdo? Para que el problema esté bien propuesto. O sea, coeficientes deben ser enteros. A ver, empezamos, ¿de acuerdo? Profesor, ese polinomio tiene toda la forma del aspa doble especial. Tiene x y y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a armarlo según el esquema. Sí, recuerda que el esquema decía, primero colocamos al x al cuadrado. Entre el x cuadrado y este menos 4y cuadrado debe estar presente el término que combina a xy, que es este menos 5. Entonces, a esto lo mando para acá. Menos 5xy. Continúo, luego debe estar colocado el x, el y su término independiente, menos 6. Ya está ordenado según la forma requerida. Primera aspa. ¿Qué aspa? La que está por acá. Los tres primeros. Este 21x cuadrado lo separo como 7y por 3y. A ver, ¿cómo debería separar? Y acá tú me vas a ayudar. ¿Cómo separo el menos 4y cuadrado acá para que con aspa simple me dé el menos 5xy? De arriba hacia abajo, ¿cómo lo separo? ¿Cómo separo el menos 4y cuadrado? Para que en esta aspa me dé menos 5xy. A ver, por ahí, activemos el chat por acá. Me dicen, menos 2 2. Es que si es menos 2 2, a ver, por y, no, no me da. No, no me está dando.
Con menos 4 y 1 puede ser. A ver, Hans me dice menos 4y por más y. Corrobórenlo. Sería menos 12y más 7y menos 5. Perfecto. Cuadra. ¿Sí? Menos 12 más 7 menos 5. Perfecto. Cuadra. Listo. Esto de acá ya ni lo vas a tocar. Ya lo he descompuesto de esa manera. Ni lo toques. Tu segunda aspa, ¿dónde está? Vas a descomponer a este menos 6 de forma tal que en aspa simple, trabajando con el y, te dé menos 11y. ¿Cómo lo separas de arriba hacia abajo al menos 6? Ojo, es menos 6. Uno de ellos debe ser negativo. Mucho cuidado. ¿Cómo descomponemos al menos 6 para que trabajando con el y nos dé menos 11? Ese menos 11 lo puedes conseguir como menos 8 menos 3 puede ser. ¿Sí? Perfecto, me dice nuevamente Hans, menos 2 menos 3 en ese orden. A ver, yo creo que al revés podría ser, porque te daría menos 12. Sí, al revés creo que puede ser. Uy, perdón. Listo, acá creo que debe ser al revés. Puede ser como 3 y 2. Es más, para que me dé menos 11 debe ser menos 8 menos 3 menos 11. Corrobórenlo. Sí, menos 3y por menos 8y menos 11y. Corroborado, ¿de acuerdo? De esa forma. Ahora sí. Ya que tenemos ahora todo listo, vamos a corroborar finalmente nuestra aspa, porque lo más probable es que haya otra forma y no nos hayamos percatado. Para corroborar si todo está bien, hacemos la multiplicación de extremo a extremo. 3y por menos 3, menos 9y. De extremo a extremo, 7y por 2, eso es 14y. Positivo, obviamente, ¿no? ¿Cuánto es la suma? Bueno, la suma sería más 5y. Y este más 5y, perdón, estamos trabajando con el x, disculpen. X. Este más 5x, ¿con quién coincide? Con este término. Por lo tanto, el aspa es correcta. ¿De acuerdo? Sí, sí, disculpen. Listo, como ya prácticamente tenemos todo, entonces nuestros factores primos para el polinomio P de variables X e Y, ¿quiénes serían? Los que están de forma horizontal. El 7Y, uy, perdonen, acá no sé por qué he escrito X. Listo, acá sería 7X menos 4Y menos 3. Multiplicado por, de forma horizontal también el que está por acá, sería 3X más Y más 2. ¿De acuerdo? Estos serían mis dos factores primos, ¿de acuerdo? Ya no se puede separar, ya no se puede descomponer, no se puede factorizar, ¿de acuerdo? Esos serían los factores primos en Z, coeficientes enteros, ¿de acuerdo? Entonces, el método es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, acá me había confundido, no sé por qué había colocado Y, ¿de acuerdo? La separación es correcta, es XX, ¿de acuerdo? Listo. Así es el aspa doble. Ahora, veamos otro ejemplo, pero acerca de la factorización utilizando el aspa doble especial, ¿de acuerdo? Vamos a factorizar un polinomio p de x, ¿de acuerdo? A ver, déjenme cuadrar datos. Uf. Mm. Ya, vamos a colocar 2x a la 4 menos 3x al cubo más 3x al cuadrado. Sí, también, más 3x al cuadrado menos 34x menos 24. Y esto lo vamos a factorizar. A ver, ¿en Z o en R? ¿Cómo podría preguntarte? Ya, vamos a seguir trabajando así, hard. Vamos a trabajarlo en R, ¿de acuerdo? Vamos a factorizarlo en R, ¿de acuerdo? A ver, para empezar. Profesor, polinomio de cuarto grado, completo, no le hace falta nada. Eso es aspa doble especial en toda su ley, ¿de acuerdo? ¿Cómo se trabaja el aspa doble especial? Te comenté, se trabaja de extremo a extremo. Profesor, entonces el 2x a la 4 que está por acá, lo voy a descomponer como 2x al cuadrado por x al cuadrado. Solo hay esta posibilidad. Bueno, y al revés, ¿no? Pero ¿qué es lo mismo? Entonces, tenemos esta única posibilidad, 2 y 1. Ahora, la tarea está cómo descomponer al menos 24 acá para poder, de repente, si no es exacto, acercarnos al 3 positivo. A ver, profesor, por ejemplo, lo separo al 24 como 8 y 3.
¿De acuerdo? A ver, en ese orden sí, lo separo incluso como puede ser más 8 y menos 3. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver cuánto tenemos en nuestra aspa grande, según la separación que hemos hecho. 8 más 8 por x cuadrado más 8x cuadrado. Y menos 3 más 2 por más 2x cuadrado menos 6x al cuadrado. Esa suma te da 2x al cuadrado positivo. Ahora tenemos que hallar cuánto nos está faltando. ¿Cuánto nos falta? Tenemos 2x cuadrado en nuestra aspa grande. Vamos a ver cuánto nos está faltando para llegar a nuestro término central, el 3x al cuadrado. Evidentemente, ¿cuánto te falta? X al cuadrado. ¿Qué hacemos? Haz de cuenta que el 3x cuadrado ya no está presente y vas a trabajar con x al cuadrado positivo, lo que te falta. Y a este x al cuadrado lo vas a descomponer acá, de forma tal que cumpla esta aspa que está por acá, ¿de acuerdo? Y esta otra, ¿de acuerdo? X cuadrado para que me dé menos 3 y con esto que está por acá puedo descomponerlo como menos x por menos x. Claro, corrobórenlo. X cuadrado por menos x cubo. Menos x por 2x cuadrado menos 2x cubo. La suma, menos 3x cubo. Perfecto, profesor. Acá cumple. Al otro lado, menos x por menos 3, 3x positivo. Y menos x por más 8, menos 8x. La suma te da menos 5x. Acá es, uy, menos 34. Pues no, no es la separación. Esto de acá no funciona así. Profesor, entonces, ¿no es 8 y menos 3? No. En esto vas a tener que, vas a en realidad tener mucha paciencia, sí, porque al primer intento quizá no lo encuentras, ¿de acuerdo? Y es cuestión de probar, profesor, entonces tengo que ir tanteando hasta que incluso el método es complicado y voy a ir tanteando el último, desafortunadamente sí. Esto es por eso, como te digo, es mucha paciencia, ¿de acuerdo? Y esto uno incluso lo puede hacer ya de forma práctica con los números, trabajando así de forma inmediata, con mucha práctica. Pero tal y como está, por ejemplo, hay que tener bastante paciencia para obtener quiénes son los números, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a separar de otra manera. El 8 y el 3 no nos ayudó para nada, ¿de acuerdo? Lo vamos a separar entonces como 4 y 6, ¿de acuerdo? Otra posibilidad. A ver, es más, lo vamos a separar como menos 4 más 6, ¿de acuerdo? Porque si no sería negativo el otro. Entonces, veamos. Esto de acá lo borro porque era parte del problema anterior. Vamos a ver cuánto tenemos en nuestra aspa grande, ¿de acuerdo? En nuestra aspa grande tenemos x cuadrado por menos 4, menos 4x al cuadrado. A esto le vamos a añadir el producto de 2x cuadrado por más 6, más 2x al cuadrado. Esto en realidad me da 8x al cuadrado positivo, más 8x al cuadrado. Perfecto. Eso es lo que tenemos en nuestra aspa simple. Ahora, vamos a ver cuánto nos está faltando. ¿Cómo es esto de que nos falta, profesor? Si tenemos más 8x al cuadrado, ¿cuánto nos va a faltar para llegar a nuestro término central que es 3x al cuadrado? Y acá uno se percata que le falta menos 5, cantidad negativa. Profesor, me falta menos 5x al cuadrado. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer que de cuenta que este 3x cuadrado ya no está presente y en lugar de este menos más 3x cuadrado, perdón, vas a colocar esta cantidad que te está faltando, el menos 5 por x al cuadrado. Ahora, la tarea está en descomponer al menos 5x al cuadrado acá para que cumpla esta aspa simple y esta otra. Este menos 3 lo puedo conseguir como menos 5 más 2, es decir, lo voy a descomponer como más x y por menos 5x. Corrobora, menos 5x por x, menos 5x cuadrado. Esta aspa se cumple, menos 5x al cubo multiplica, y esto sería más 2 más x por más 2x cuadrado sería más 2x al cubo. Corrobora, menos 5 más 2, menos 3. Al otro lado, menos 5x por más 6, menos 30x. X por menos 4 menos 4x. Esta multiplicación coincide con lo que está ahí. Perfecto, profesor. Me da menos 34x. Por lo tanto, ya está factorizado. ¿Qué debemos hacer? Juntar los factores primos. Es decir, esto permíteme borrarlo por acá primero.
Ahora sí, ¿quiénes serían tus factores primos? Pues de forma lineal, así lo que está arriba. A ver, P de X entonces se factoriza ¿cómo? Escribes ese factor primo que está arriba, 2x al cuadrado, todavía no sabemos si es factor primo en realidad, menos 5x menos 4, todo de forma horizontal. Y ahora continuamos con el polinomio que está abajo, también de forma horizontal, x al cuadrado más x más 6. A ver, hay dos cuadráticos. Primero, vamos a verificar si tienen aspa simple. A ver, ¿alguno de ellos tendrá aspa simple? Vamos a empezar con el primerito. El primero, este primer factor, primo, el que estoy señalando, ¿tiene aspa simple? A ver, menos 2, 2, 4, uf. No, me parece que no. Ustedes por favor lo confirman. El primero, el que estoy señalando ahí, ¿tiene aspa simple? No, me parece que no hay. ¿De acuerdo? Yo lo estoy tratando de hacer 2, 4, 1, menos 2, no, no, para mí no hay aspa simple. ¿De acuerdo? Espero que no me esté equivocando. No hay aspa simple. En el otro, he cantado, ese no hay. Si fuese menos 6, esa es otra cosa. Ahí sí habría aspa simple. Pero tal y como está, no hay aspa simple. Este es al ojo. ¿De acuerdo? Entonces, para ver si estos dos factores primos, estos dos primeros factores, son primos en R, ¿a quién vas a analizar? Al discriminante. A ver, este factor cuadrático, un favor, su discriminante sale posi o nega. El discriminante de este factor cuadrático del primerito sale posi o nega. A ver, ¿cuánto sale el discriminante? Uh, me parece que sale posi. No, sale positivo. ¿Del primerito? ¿Sale positivo? A mí me parece que sí, ¿ah? Me parece que sale positivo. Claro, porque sería menos 5 al cuadrado, menos 4 veces 2 por c que vale menos 4. Ten mucho cuidado con los signos, por favor. Acá se vuelve positivo, con este menos por menos más, positivo. Uf, perfecto. Listo. Ahora, acá mucho cuidado. Entonces, si el discriminante es positivo, quiere decir que este factor primo, este factor, perdón, todavía se puede descomponer en R. ¿Como quién? Bueno, en realidad ni idea, porque tendríamos que aplicar fórmula general. ¿De acuerdo? Lo único que te puedo asegurar es que este factor se va a descomponer como un 2x más algo por x más algo más. ¿De acuerdo? Ese va a ser la descomposición. Obviamente acá, ese algo va a ser, por ejemplo, no lo sé, raíz, por ejemplo, de 3 menos 2, por ejemplo. No lo sé. Pero es algo con radical. Simplemente en el problema te van a preguntar cuántos. O sea, tampoco te vas a hacer el valiente y vas a sacar cada uno de ellos. Como el discriminante es positiva, se puede factorizar todavía en R. En Z queda como entero. ¿De acuerdo? En Z acá acabaría la factorización. Uno y dos factores primos. ¿De acuerdo? Pero si me dicen trabajarlo en R, entonces hay dos factores primos. A ver, el discriminante del segundo factor. Posio nega. Uf, eso es al ojo. Negativo. ¿Sí o no? Corrobóralo. 1 menos 36, sí, negativo. Menos 35. No, perdón. Sí, menos 23 sería. Listo, negativo. ¿De acuerdo? Es negativo. Por lo tanto, este factor es primo en R. ¿Se podría factorizar? Sí, pero en complejos, en un conjunto numérico más grande. Así que tendría ¿cuántos factores primos en realidad? 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Estos numeritos que van en lugar del algo son las raíces y uno tendría que aplicar fórmula general. ¿De acuerdo? Para no rayarte más, simplemente lo vamos a dejar así. Se puede componer como dos factores, ¿de acuerdo? Pero en realidad todavía no sabemos quiénes son exactamente. ¿De acuerdo? Listo, chicos, continuamos. Ahora sí, vamos, ¿cómo vamos en tiempo? Uf, madre mía, son 9:30. A ver, permítame un segundo. ¿Estas raíces serían lineales, no, profesor? ¿A raíces? ¿A qué te refieres con las raíces? ¿Te refieres a los factores que están por acá? ¿A esos? Ah, sí serían lineales, por la forma, ¿no? 2x más algo más. Que no importa si tenga radicales, pero es lineal porque es x a la 1. Este también sería x a la 1, también lineal. O sea, este problema tendría dos factores primos lineales y uno cuadrático. ¿De acuerdo? Si me hubiesen preguntado factorizarlo en z, que es lo común, tiene uno y dos factores primos. Ahí hubiese quedado. ¿De acuerdo? Ahora, no lo hago de forma sencilla, ¿por qué?
A esta altura tú debes estar practicando con el material de pre. Y como observas, siempre trabaja con distintos conjuntos numéricos, ¿de acuerdo? Con R, con Z, con Q o con los complejos, incluso como una vez lo hicieron en admisión. Luego lo voy a colocar en el último problema, ¿de acuerdo? A ver, te voy adelantando, ¿de acuerdo? Ya que tenemos que trabajar 3 procesos más, 3 criterios más, y ya son 9:30. A ver, los divisores binómicos. Para esto, unos conceptos previos, ¿de acuerdo? Vamos a decir que un número A es raíz o cero, también lo podemos llamar raíz o cero del polinomio P, si es que al evaluar este valor A en dicho polinomio P nos resulta cero. Lo anula. Me explico. Tengo un polinomio P de X igual a X al cubo más 6X menos 7. A ver, por ejemplo, profesor, si le doy al X1, obtengo 1 al cubo 1, más 6 por 1, 6, menos 7, 6 más 1, 7, menos 7. P de 1 es igual a 0. ¿Qué has conseguido? Que X igual a 1 es una raíz del polinomio P de X. Que X igual a 1 es un 0, una raíz del polinomio P de X. Porque has conseguido que ese 1 anule el polinomio, lo vuelva a 0. ¿De acuerdo? Ahora, en algunos casos uno lo puede hacer al toque, ¿no? Se da cuenta que, profesor, si yo le doy 2, se anula el polinomio y feliz. Claro. Pero en algunos casos no es tan fácil de verlo. Para esos casos de que no se pueda ver con rapidez quiénes son esos posibles valores que pueden anular a mi polinomio, voy a tener que recurrir a las posibles raíces racionales, ¿sí? Porque vamos a trabajar en algunos casos con fracciones de un polinomio. ¿De acuerdo? Primero, para obtener esas posibles raíces racionales son combinaciones, más o menos. Vas a dividir los divisores de ¿quién? De A sub n. ¿Quién es A sub n? El término independiente de tu polinomio, ¿de acuerdo? Lo vas a dividir entre los divisores del coeficiente principal, A sub 0. Y vas a formar puras combinaciones, ¿de acuerdo? Creo que acá tenemos espacio, sí, mira. Lo voy a dejar indicado por acá. Supongamos que tu polinomio es P de X igual a 2X al cubo más 5X menos 3. De repente no sabes qué valor, por ejemplo, puede anular el polinomio. Pues vamos a sacar de frente a las posibles raíces racionales, que son combinaciones más menos. Vas a colocar aquí en los divisores de tu término independiente, que es 3. Sus divisores, el 1 y el 3. Y lo vas a dividir entre los divisores de A sub en el coeficiente principal, que es 2. Divisores del 2, el 1 y el 2. Ahora, ¿y esto, profesor, qué significa? Es que tienes que formar puras combinaciones. Me explico. 1 entre 1, 1. O sea, un posible valor que hace que esta expresión se anule puede ser más 1 o puede ser menos 1. Otro valor sería 1 entre 1, ya hemos hecho 1 entre 2. Sí, puede ser fracción. Puede ser más un medio o menos un medio. Acá estoy haciendo todas las combinaciones posibles. Ya trabajé con 1, ahora con 3. 3 entre 1, 3. Más menos 3 puede ser una posible raíz racional. O en todo caso, la última opción sería dividir 3 entre 2, 3 medios, que puede ser positivo o negativo. Cualquiera de estos 2, 4, 6, 8 valores puede anular a este polinomio. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos 8 valores va a llegar que este polinomio se vuelva a 0 al reemplazar el valor de x. ¿De acuerdo? Así sacamos las posibles raíces racionales. Eso lo aplicarás si es que no ves directamente quién anula tu polinomio. Uno con cuestión de práctica esto ya no lo hace y va tanteando de frente con más 1, menos 1, más 2, menos 2, más 4, menos 4. ¿De acuerdo? Y en algunos casos habría que trabajar con fracción, así que mucho cuidado. Listo, ya te comenté esta parte, ahora sí, ya que sabemos eso, vamos con la forma para trabajar los divisores binómicos. Vamos a aplicar el método de divisores binómicos principalmente cuando veas un polinomio de grado 3. Ves un cúbico y ya no se puede agrupar, pues sospecha de divisores binómicos. Lo más probable es que se tenga que trabajar de esa manera, ¿de acuerdo? Ahora, los divisores binómicos te va a dar como resultado al menos un factor primo lineal. Es lo que va a garantizar, ¿de acuerdo? Y obviamente este método lo puedes utilizar también cuando tengas un polinomio de cuarto grado, de quinto grado, de grado impar sobre todo.
De cuarto grado no te recomiendo, ¿por qué? Porque para tu mala suerte, imagínate que el de cuarto grado no tenga ningún lineal. Ningún número lo puede anular. Porque el de cuarto grado, como hemos visto hace un momento, se podría descomponer como dos cuadráticos. Que ninguno de ellos tengas para siempre. Entonces acá tendrías dos cuadráticos y esos serían tus primos. Tus factores primos. ¿De acuerdo? Entonces ahí mucho cuidado. Cada vez que tenga uno de cuarto grado, de preferencia, perdón, haz valor especial. ¿De acuerdo? A ver, entonces dicho eso, vamos a tener en cuenta primero para trabajar los divisores binómicos el teorema del factor. ¿Qué es el teorema del factor? Para un polinomio de grado no nulo, o sea, n mayor o igual que 1, si a es una raíz, recuerda raíz o cero. ¿Qué te dice? Que si a es una raíz o cero, que al reemplazar p evaluada en este valor te da 0, ¿de acuerdo? Esta es una raíz o cero. Sí y solo si x menos a es un factor. Lo que pasa es que el x igual a lo llegó a anular al polinomio. Para encontrar el factor, este a lo regresamos, sería x menos a igual a 0. Este x menos a es un factor de p de x. O sea que en p de x hay varios factores, pero uno de ellos es el x menos a. ¿Por qué? Justamente para que el polinomio se llegue a anular cuando el x vale a, esto se vuelve 0, por lo que la multiplicación con el resto se volvería 0. ¿De acuerdo? Esa es la explicación. ¿De acuerdo? Listo. Esto lo borramos. Eso en realidad indica el teorema del factor. ¿De acuerdo? Ahora, dicho esto, ya tenemos todas las herramientas necesarias para poder hablar del método. Porque el procedimiento para utilizar el método de divisores binómicos es primero hallar las posibles raíces o ceros racionales. ¿De acuerdo? Posibles ceros o raíces racionales. Es el primer paso. Si tú lo identificas rápidamente, pues en buena hora. Ya no se hace esto de acá. ¿De acuerdo? Luego vamos a, mediante el teorema del factor, encontrar dicho primer factor. Si, por ejemplo, el x menos 2 anulaba el polinomio, el factor ¿quién sería? Regreso al menos 2, como x más 2 igual a 0, y mi primer factor sería x más 2. ¿De acuerdo? Ese sería tu factor lineal. Ahora, para no ir reemplazando cada posible raíz racional, profesor, es muy operativo, podríamos trabajar con el método de Ruffini. Sí, con la regla de Ruffini, ¿te acuerdas? Porque como el factor es lineal, hacemos una analogía, divisor lineal, Ruffini más práctico. La idea es que cuando apliques Ruffini vas a colocar a los coeficientes de ese polinomio a factorizar, vas a encontrar un número, una posible raíz racional de forma tal que lo anule. Ese significado, en realidad esa palabra anular, significa que el resto de nuestro residuo debe ser cero. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. A ver, te lo explico por acá con un ejemplo, mira. Vamos a factorizar, por ejemplo, te voy a pedir, acá creo, hay una línea, sí. Vamos a factorizar, por ejemplo, el polinomio p de x igual a x al cubo más 3x al cuadrado, para que no se agrupe, más 10x más 8. Y nuevamente lo vamos a trabajar ya. Acá te voy a dejar tranquilo. Vamos a trabajarlo en Z para no complicarte más, ¿de acuerdo? Lo trabajamos en Z. A ver, primer paso. Si uno no reconoce quiénes serían las posibles raíces racionales, pues podríamos sacar directamente cada una de ellas, ¿de acuerdo? Para darle uso. Son combinaciones más o menos. Los divisores del 8, que serían el 1, el 2, el 4 y el mismo 8, entre los divisores del coeficiente principal, que es 1. Bueno, mejor porque el 1 simplemente tiene como divisor al 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes serían las posibles raíces racionales? Serían 8 valores. Puede ser más menos 1. Puede ser más menos 2. Puede ser más menos 4 o más menos 8. Cualquiera de esos 8 valores hará que este polinomio se anule. Tu tarea está en encontrar quién lo anula. ¿Qué número de esos 8 lo anula? Para eso podrías ir reemplazándolo o también utilizar el esquema de Ruffini, ¿de acuerdo? Utilizando dicho esquema, colocamos a los coeficientes del polinomio 1, 3, 10 y 8, ¿de acuerdo? La idea es que para anular al polinomio es que el residuo sea cero. ¿Qué valor
le podemos dar al X de forma tal que me anule a mi polinomio. ¿Por ahí lo han encontrado? Ese valor de por sí te voy ayudando debe ser negativo. Porque si le das 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 4, 8, nunca se va a anular. Todos son positivos arriba. Entonces, te voy ayudando que el X que le vas a evaluar debe ser negativo. ¿Qué valor lo anula? ¿Con quién has probado? ¿Con menos 1, menos 2? A ver, me dice con menos 1. Vamos a probar, ¿de acuerdo? Vamos a confiar. Profesor, el procedimiento es bajar al 1. 1 por menos 1, menos 1. 3 menos 1, 2. 2 por menos 1, menos 2. 10 menos 2, 8. Perfecto. Y 8 por menos 1, menos 8. 0. Listo. Entonces, ¿quién sería tu factor? Regresamos al menos 1, como te comenté, y sería x más 1 igual a 0. Esto que está por acá sería tu primer factor. P de x debe ser igual a ¿quién? Igual al primer factor lineal x más 1 multiplicado por el factor que te está sobrando, que sería tu cociente, que sería x al cuadrado, coeficiente 1, el 2, coeficiente del x, y 8, tu independiente. ¿De acuerdo? Esto de acá no tiene aspa simple, por lo tanto, ahí queda, porque te estoy pidiendo factorizarlo en z. Ya no analiza discriminante ni nada, solo lo vas a factorizar en z. Como no tiene ni aspa simple, ahí queda. Tiene un factor primo lineal y otro cuadrático. ¿De acuerdo? Listo. A ver, vamos a terminar con estos dos últimos, ¿de acuerdo? Uf, madre mía, vamos a terminar con las justas. A ver, cambio de variable. Sí, es que en algunos casos, cuando nosotros encontremos una operación bastante complicada para factorizar, vamos a tratar de que una expresión se repita, aparezca de forma repetida. Cosa que para poder factorizar, podemos hacerle un cambio de variable a fin de que nuestra operación o nuestra factorización sea la más sencilla. ¿De acuerdo? Simplemente cuando uno hace un cambio de variable es para que las operaciones sean las más fáciles posibles, ¿de acuerdo? Sean las más sencillas posibles, para no operar mucho. Entonces, por ejemplo, acá he colocado un ejemplo básico, ¿de acuerdo? Me piden factorizar todo eso en z, coeficientes enteros. A ver, profesor, entonces de frente, yo voy a operar directamente, ¿de acuerdo? Esto es igual. Todos sabemos desarrollar un binomio al cuadrado, creo yo. Esto es x al cuadrado menos 6x. ¿Te parece si lo opero rápido? Este sería más 9 menos 2 más 7. ¿De acuerdo? Lo estoy operando directamente. Multiplicado por, acá distributiva, sería x por x al cuadrado. Menos x por 6, menos 6x menos 5. Menos 28. Pero profesor, ¿quién va a multiplicar eso de ahí? Claro. Lo que sí notamos es que se ha formado una expresión la cual se está repitiendo en ambos factores. Por lo tanto, podemos cambiarlo por cualquier letra. Obviamente no por x, ¿no? Pero vamos a cambiarlo por una letra. Entonces, para facilitar nuestro proceso de factorización, hacemos ¿qué cosa? Que el x al cuadrado menos 6x, vamos a cambiarlo por una letra, por una expresión m, supongamos. Esto nos va a permitir que la operación que vamos a efectuar sea más sencilla. Entonces, si nosotros le reemplazamos por m, sería, a esto lo estoy llamando m, sí, al x cuadrado menos 6x. Ese m queda sumando con 7. Multiplicado por x cuadrado menos 6x, a eso lo estoy llamando m, pero está restando con 5, no te olvides. Menos 28. Y operamos con fe. Disculpen. Esto sería Stevin, término común m cuadrado, más 7 menos 5, esto sería más 2, por el término común que es m. Luego, más 7 por menos 5, menos 35, menos 28. Juntamos por acá m al cuadrado, más 2m, menos 35, menos 28, eso es menos 63, creo yo. Y esto sería m más 9, tenías para simple, por m más menos 7, perdón. Hasta acá, corroboren por favor, ¿todo está bien? ¿No se me ha pasado nada? ¿Sí? ¿Todo bien hasta este punto? M más 9 por m más menos 7, a ver, voy a corroborar yo mismo. Lo cambio, m2 menos 35 menos 28. Sí, a mí me parece que está todo bien, ¿de acuerdo? No pasa nada. Todas las operaciones están bien. Me puedo confundir, así que no pasa nada.
A ver, chicos. Profesor, ¿entonces tiene dos factores primos? No. Porque recuerda que m no es nuestra variable. Hay que reponerla. Todo cambio hay que reponerlo siempre. Entonces, profesor, digo por acá. Como hace un momento hice que el m valga x cuadrado menos 6x, ahora es momento de ponerlo en su lugar. Sí, hay que reponerlo. Donde veamos m, colocamos nuevamente x cuadrado menos 6x. X al cuadrado menos 6x. Esto de acá no te olvides que está sumando con 9. Ojo, esto es conocido. Multiplicado por x al cuadrado menos 6x para este segundo factor, restado con 7. A ver, como te comenté, esto de acá, todo el mundo lo conoce. X cuadrado menos 6x más 9. Esto de acá es x menos 3, todo elevado al cuadrado. Claro, ese es un TCP. Multiplicado por esto de acá, ojito que tiene aspa simple. Eso es x menos 7 multiplicado por x más 1. Listo, ya está la factorización. ¿Y en qué? En z, coeficientes enteros. Rápidamente, acá te hago la pregunta. ¿Cuántos factores primos tiene ese polinomio P? A ver, rápidamente, ¿cuántos factores primos tiene? ¿Sí? ¿Tiene cuántos factores primos? Perfecto, me dicen que tiene 3. Listo, chicos, entonces vamos bien. Atento, ¿cuántos factores primos lineales tiene? ¿Cuántos factores primos lineales tiene? ¿Tiene 3 o tiene 2? A ver, profesor, no voy a caer esta vez en la trampa. Tiene 3, ¿de acuerdo? Porque los factores primos son el x menos 3, el x menos 7 y el x más 1. Que el x menos 3 esté al cuadrado no implica que no sea lineal. Recuerda que este 2 te dice que el x menos 3 aparece 2 veces. Tus factores primos son estos que están por acá. Dicho y hecho. De estos factores primos, de estos 3, te pregunto cuántos son lineales. ¿De acuerdo? 1, 2 y 3. Esos 3, los 3 son lineales, ¿de acuerdo? Así que no vuelvas al problema cuando te digo que son lineales y te fijes en el exponente, no. Ubicas primero tus factores primos y luego de esos factores primos ubicas los lineales, nada más. ¿De acuerdo? Este acá lo borramos, no te preocupes, esa es cuestión de mucha práctica, ¿de acuerdo? Acá hay un montón de cosas por repasar, ¿de acuerdo? Esto se los voy a mandar por la tarde, ¿de acuerdo? A ver, vamos con el último principio, ¿de acuerdo? Vamos con el último criterio de factorización, y es el famoso quita y pon, el principio de adición y sustracción. Como su nombre lo dice, vamos a tratar de formar, en la mayoría de casos, trinomios cuadrados perfectos o expresiones conocidas como las de Argand, por ejemplo, o suma o diferencia de cubos, ¿de acuerdo? Y lo vas a formar ¿cómo? Sumando y restando una misma cantidad, una misma expresión. En eso consiste el principio de quita y pon. Pones y vuelves a quitar para que la expresión no se vea alterada. Pones y quitas, pones y quitas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, este es un problema ya conocido, ¿de acuerdo? Creo yo, en varias partes, imagino que ustedes lo han visto. Esto de acá se factoriza de la siguiente manera. De grado 5, profesor, divisores binómicos. Para tu mala suerte, cuando trabajas con más 1 menos 1, no se va a anular. Así que, caballero, eso de ahí, nada de divisores binómicos. Eso en toda su ley es quita y pon. Principio de adición y sustracción. Para eso, ¿qué vas a hacer? Bueno, a mi expresión x a la 5 más x más 1, le vas a sumar y le vas a restar una expresión. Una recomendación es que cuando veas un polinomio de grado 5, casi incompleto, o sea que le falta casi todo, vas a formar dos cosas. Bueno, vas a formar una, pero tiene dos opciones. Eso es lo que quiero decir. Vas a formar a este elemento, o mejor dicho, a esta expresión, o a esta otra. Porque ya imagino que debes estar pensando de dónde vienen estos dos. Muy aparte de Argand. ¿De acuerdo? Debe de formar para un polinomio de grado 5 o grado impar que esté incompleto, mi recomendación es formar a estos dos. ¿De acuerdo? O por último, formar a este, al de Argand. ¿De acuerdo? Eso es mi recomendación. ¿De acuerdo? Listo. Lo que voy a hacer es que como es de grado 5, no es el grado no es elevado a comparación de 7 de repente, voy a sumarle, tengo x y 1, voy a sumarle x al cuadrado y con la misma le voy a restar x al cuadrado. ¿De acuerdo? Vas a ver por qué hago eso.
El x cuadrado lo voy a juntar con x más 1 definitivamente. Y entonces el x a la 5 juntaré con el x al cuadrado. Lo estoy juntando. Luego voy a juntar al x al cuadrado más x más 1. ¿De acuerdo? No ha cambiado las cosas para nada. Menos con este más se va, sigue siendo lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente no lo vas a eliminar, sino el problema se nos va al tacho. ¿De acuerdo? Ahora, factorizamos. Sí, porque vas a agrupar a estos dos. Y a esto, bueno, déjalo por el momento ahí. ¿De acuerdo? Entre estos dos le puedo factorizar el x al cuadrado. El x con menor exponente. Me sobra x al cubo menos 1. Sumado con x al cuadrado más x más 1. A estas alturas todos sabemos cómo se factoriza x al cubo. Ese x al cubo es x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Y esta expresión, este trinomio, se está repitiendo también afuera. Entonces lo que te voy a pedir es que esos tres términos, sí, lamentablemente son tres términos, quiero que lo veas como uno solo. O sea, míralo como x al cuadrado más x más 1. Como uno solo. O míralo esto multiplicado por uno, ya por último. No cambia, ¿sí o no? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, permíteme borrar esta parte para colocarlo así, mejor. X al cuadrado más x más 1. Quiero que estos tres términos lo mires como uno solo, o como el producto por uno. ¿Por qué? Con esto consigues que el x cuadrado más x más 1 aparezca como factor común. ¿Qué es lo que se hace? Se extrae, se factoriza. Extraigo al x cuadrado más x más 1 y acá me va a quedar, a ver, coloco primero el corchete. Sería, del primer factor, si yo le extraigo este trinomio, me sobra el x cuadrado que aún está multiplicando al x menos 1. Signo más. Si a este producto le extraigo ese trinomio, solo me estaría quedando el 1. Efectivamente, 1. Por lo tanto, sería x al cuadrado más x más 1 multiplicado x cuadrado por x, x al cubo, menos x cuadrado por 1, x al cuadrado más 1. Y sí, ya no intentes factorizar este último, porque ahí te va a quedar. Esta sería la factorización en z de este polinomio. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho formar justamente es una suma y o una diferencia de cubos. En este caso fue diferencia. ¿De acuerdo? Ahora, esto es bastante útil, ¿por qué? Porque en muchos casos también vamos a formar TCPs, es lo que vamos a tratar de formar, trinomios cuadrados perfectos, ¿de acuerdo? Más de uno, por ejemplo, recuerda cómo se factoriza x a la 4 más x cuadrado más 1, ¿de acuerdo? Esto por Argand saben cómo se saca, ¿de acuerdo? Pero otra manera de verlo, si es que uno no lo recuerda, es, por ejemplo, formar un TCP. Yo acá necesito 2 veces x cuadrado, el doble producto. Entonces le sumo x al cuadrado y le resto x al cuadrado. ¿Con qué finalidad? Para formar mi TCP. ¿Pero cuál TCP, profesor? El de acá, mira. X a la 4. X cuadrado con x cuadrado más 2x al cuadrado. Sumado con 1 y restado con x al cuadrado. Estos tres de acá, ¿qué forman? El trinomio cuadrado perfecto, el TCP. ¿Quién? El x cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Y permíteme escribir a este x al cuadrado como x, entre paréntesis, al cuadrado. Porque acá, ¿qué es lo que encuentras? Diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve esa diferencia de cuadrados? Pero fácil, suma por diferencia. Vas a sumar al x cuadrado más 1, ¿con quién? Con el x. Acá lo escribo ordenado, x cuadrado más x más 1, multiplicado por la diferencia. ¿De quién? Del x cuadrado más 1 con el x. Esto lo ordeno. Sería x al cuadrado menos x más 1. Y como te había comentado, esto de acá forma parte de lo que habíamos visto semanas anteriores y lo habíamos denominado como una de las identidades de Argand, particulares, ¿de acuerdo? Esta es una identidad de Argand, ¿de acuerdo? Listo, chicos. A ver, te comentaba justamente para terminar la parte teórica, no sé cómo vamos en tiempo. Uf, madre mía, no va a alcanzar tiempo, entonces, por lo visto. A ver, una vez en admisión, ya cuando se estaban empezando con los DECO, les vino una pregunta
que se hacía rápido, ¿de acuerdo? Porque les preguntaban factorizar, era el 2016 2 o 1, no recuerdo, ¿de acuerdo? Luego ya lo buscaré. Les pedían factorizar, ¿de acuerdo? Les pedían factorizar, era P de X igual a X a la 4 más 4. Pero les pedían factorizar, ¿sabes dónde? En C, en los complejos. Sí, esto lo vamos a hacer porque no hemos hecho ninguno en C, ¿de acuerdo? Esto lo factorizamos en C. Y uno que ya sabe, por ejemplo, C es el conjunto más grande, por lo visto, ¿de acuerdo? De los reales existen los complejos. O sea, esto de acá no sé, pero se va a descomponer como 4 factores. Y la pregunta te pedía cuántos factores primos tiene. La respuesta era la de 4, de frente, ¿de acuerdo? Ahora, acá vamos a ver quiénes son esos 4 factores simplemente para darte la explicación, ¿de acuerdo? ¿Cómo factorizar eso de ahí? Tienes dos posibilidades. Quita y pon, que es lo que voy a hacer, o si no, también como es de cuarto grado, aspa doble especial. Pero voy a completar con ceros. Sí, vas a tener que completar con ceros, pero también sale con aspa doble especial. ¿De acuerdo? Yo lo voy a hacer con quita y pon, es decir, a esa expresión x a la 4 más 4 le vas a sumar y restar una cierta cantidad. ¿Cuál? Le vas a sumar 4x al cuadrado y le vas a restar 4x al cuadrado. Recuerda que este término central es a partir de esos extremos. Como tienes, para tener, imaginemos, ¿no? Tienes a cuadrado y tienes b cuadrado, para completar ese 2ab y formar tu TCP, lo que hago es sacarle raíz cuadrada a y b, multiplicarlos y por 2. Sacarle raíz cuadrada, x cuadrado. Sacarle raíz cuadrada, 2. Y a esto lo multiplicas por 2. 4x cuadrado menos 4x cuadrado. ¿De acuerdo? Le sumas y le restas. ¿De acuerdo? Eso es lo que hago para completar mi TCP. ¿Con esto qué consigues? Formas a estos tres, ¿te parece? ¿De acuerdo? Estos tres los escribo de esta manera. A ver, este de acá sería con color negro. Sería x a la 4 más 4x al cuadrado más 4. Y este menos 4x cuadrado lo dejamos acá. ¿Por qué? Esto de acá forma un binomio al cuadrado. Sí, ese es un TCP. Esto es x al cuadrado más 2. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Y qué crees que voy a hacer con ese 4x cuadrado? También lo voy a escribir como 2x, todo eso al cuadrado. Luego, ¿qué encuentro? Diferencia de cuadrados, suma por diferencia. Y acá lo voy a ordenar. La suma del x cuadrado más 2, ¿con quién? Con 2x. Este 2x lo voy a colocar por acá, ¿de acuerdo? Multiplicado por la diferencia de x cuadrado más 2, le voy a restar el 2x que lo voy colocando acá, ¿de acuerdo? Listo. Si el problema me pide factorizarlo en Z, tiene dos factores primos. Ahí acaba. Si me pregunta en Q, en racionales también acá acaba. Si me preguntan en R, también acabaría porque si ustedes le comprueban el discriminante, en ambos les sale negativo. Esto solo se puede factorizar en C. Y tiene dos factores acá y otros dos. ¿Cuáles son? Te explico cómo va a salir. Este x cuadrado más 2x lo vamos a dejar como tal, ¿de acuerdo? Y quien vas a transformar es este 2. Lo vas a escribir al 2 como 1 más 1, ¿de acuerdo? Esto mismo vas a aplicarlo al otro lado. X cuadrado menos 2x. Este más 2 lo separas como más 1 más 1, ¿de acuerdo? Porque x cuadrado más 2x más 1 forma un TCP. X cuadrado menos 2x más 1 también forma tu TCP. Esto vendría a ser x más 1 todo elevado al cuadrado, sumado con 1. ¿De acuerdo? Ese es tu primer factor. Multiplicado por, ¿esto quién es? Es x menos 1 al cuadrado, sumado también con 1. ¿De acuerdo? Y la jugada para encontrar la unidad imaginaria será esta. A este más 1 que está sobrando en ambos casos, quiero que lo veas como menos 1. ¿De acuerdo? Menos por menos más 1, sigue siendo. Acá igualito. El más 1 lo conviertes como menos 1. Y acá vas a utilizar algo. Sí, ¿te acuerdas que la unidad imaginaria i al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo así. La unidad imaginaria i al cuadrado, ¿cuánto vale? Vale menos 1. Imagino que tienes la base de esta parte. Me estoy adelantando un poco con complejos, pero debes de conocer esa parte. ¿Qué vas a hacer? Vas a transformarlo, ¿de acuerdo?
Me explico. Este menos 1 que está entre paréntesis lo vas a colocar como y cuadrado. Tendrías x más 1 al cuadrado menos. Este menos 1 lo colocas como ¿quién? Como y al cuadrado. Multiplicado por x menos 1 al cuadrado menos. Este menos 1, ¿cómo lo vas a colocar? También como y al cuadrado. ¿Y qué es lo que estás formando? Diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados es ¿qué cosa? La suma del x más 1 con el y multiplicado por la suma del x más 1, pero acá le vas a restar más bien el y. Suma por diferencia, ¿de acuerdo? Al otro lado igualito, la suma del x menos 1 con la unidad imaginaria multiplicado por ahora la diferencia del x menos 1 con la unidad imaginaria. Ahí tienes tus 4 factores primos. 1, 2, 3 y 4 factores. ¿De acuerdo? Prácticamente esa habría sido la respuesta. Si uno se da cuenta, 4 de frente en C, el conjunto más grande, tiene 4. ¿Quiénes eran? Esos de ahí. ¿De acuerdo? Terminamos rápidamente con esto, ¿de acuerdo? Para sacar el máximo, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor para ambos casos, el primer paso va a ser factorizar. ¿De acuerdo? En una. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Para el caso del MCM, vas a escribir a los factores primos comunes y no comunes. Cada uno de ellos elevados con su mayor exponente. ¿De acuerdo? O sea, si tienes dos polinomios P y Q, los factorizas y el MCM va a estar dado por los factores comunes con estos dos, con ambos, y también los no comunes. Y esos comunes y no comunes, por ejemplo, si acá aparece el x más 1 y el x más 1 acá al cubo, ese común lo vas a colocar con el mayor exponente que aparezca. Entre 1 y 3, el mayor 3. Y además los no comunes, ¿de acuerdo? Mientras que para el máximo común divisor vas a colocar, ojo, solo a los factores comunes. Es más, con el menor exponente que aparezca. ¿De acuerdo? Esto de acá voy a tratar de hacer algunos ejercicios luego, se los voy a mandar probablemente mañana, ¿de acuerdo? Y una regla que tenemos que acordar que también funciona también con los números es que para dos polinomios P y Q se cumple que al multiplicar esos dos polinomios, ese resultado o ese producto debe ser igual o idéntico al producto del MCM por su MCD, ¿de acuerdo? Esto también lo cumplen los números, ustedes lo saben por aritmética, ¿de acuerdo? Listo, chicos, entonces no nos ha alcanzado tiempo desafortunadamente, ¿de acuerdo? En 2 horas es imposible para mí tocar el tema de factorización y dándole las pautas indicadas. Si yo hubiese corrido prácticamente no hubiese servido de nada explicarles todo esto, ¿de acuerdo? Pero nada, voy a tratar de realizar los problemas, esos deco, hoy por la tarde no creo, por la noche, mañana lo más probable es que lo suba. Este material lo vas a tener hoy por la tarde sí garantizado, pero los problemas que no hemos podido resolver, voy a tratar de hacer un pequeño esfuerzo el día de mañana, resolver sobre todo los deco y mandártelo, ¿de acuerdo? Hoy no te garantizo nada, ¿de acuerdo? Hoy solo te voy a justamente enviar esta diapositiva para que la puedas repasar, pero los problemas, lo más probable es que te lo mande el día de mañana. Al inicio de la siguiente clase podríamos ver la última parte. ¿Exactamente a qué te refieres? ¿Lo del MCM y el MCD? ¿A eso te refieres? Sí, ya, pero me hacen acordar, porque a veces con lo que estoy justamente todo esto, creo que sí, podríamos hacer, porque la próxima semana creo que trabajamos un tema fácil, que es fracciones y radicación, o sea, no es muy complicado, ¿de acuerdo? Pero me haces acordar, ¿de acuerdo? Listo, chicos, entonces esto sería todo, me estoy pasando con el tiempo. Nuevamente agradecer por la atención prestada el día de hoy y ya nos estamos viendo el próximo martes, ¿de acuerdo? Nos vemos, cuídense, chicos, muchas gracias, nos vemos, chao, chao.